Suscríbete a la Panterita. Parece que Chipi, J y Fede sabían que yo iba veniendo. Uy, madre, yo vea. Buen nivel, pero sin el premio esperado. Solo de arpa. Olimpia recibió al Inter y su reentré en la Copa tuvo aceptación general, aunque el juego terminó en 0 y sin la compensación anhelada. El país futbolero, competiciones de la APF, dio a conocer el calendario de la tercera edición de la Copa Paraguay, con llamativos cotejos y exóticos nombres de clubes. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Olimpia igualó anoche frente a Inter en para uno y dejó la serie abierta pensando en la revancha del siguiente jueves. Creo que fue un partido muy intenso, fuimos muy agresivos, intentamos ocupar los espacios que ellos dejaban libre para poder atacar. Se llegó al plan que habíamos entrenado también y creo que esa puntada final no llegó, pero creo que lo intentamos provocar en todo lo que fue el partido. Sergio Orteman considera que su equipo generó las situaciones de gol más claras del partido. Provocamos todas las situaciones de gol y creo que la figura del partido fue el arquero. Entonces la contundencia cuando uno erra es una cosa y cuando el arquero es la figura es porque es virtud de él también y no capaz un déficit nuestro. Isidro Pita mencionó que a su criterio merecieron el triunfo. La verdad que creo que no merecimos ganar por las ocasiones de gol que tuvimos. Salimos desde el primer minuto a buscar el resultado, pero no se nos dio, pero estamos muy tranquilos por lo que hicimos, dejamos todo en la cancha y estamos muy contentos con el trabajo de todos los compañeros. El pelado Orteman ya adelantó lo que Olimpia debe hacer para clasificar a cuartos de final de Copa Libertadores. Tiene que mantener la concentración que tuvo hoy, tiene que tener la misma agresividad que tuvo hoy, tiene que tener un segundo más de pausa en esa zona final como para poder lograr ese gol y esa clasificación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Estamos arrancando Unión FC aquí con todos los compañeros. ¿Cómo andan, Fede, Nico, Jota? Bien. Buen día, saludos para todos. Está Edgardo Orsusa en línea. Edgardo, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenos días. ¿Cómo andás? Edgardo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Chile? Bien, Edgardo. ¿Y vos cómo andás? ¿Tranquilo? Bien, sí, tranquilo. Que no se te antoje el día que deje el fútbol de querer ser periodista, de querer ser locutor. Okay. Nos mataba a todos. La voz espectacular. Con esa voz. Totalmente. Dejate de macana, No. No, que no se te ocurra jugar diferente a lo que jugaste ayer. Jugaste muy bien, sí que. ¿Cómo te sentiste en tu debut en Olimpia, Edgardo? Nosotros te vimos muy bien, muy sólido, muy participativo, muy posicional, muy agresivo. La verdad que jugaste un partido redondito. No sé si te hubieses imaginado jugar tan bien en la previa a este debut, ¿verdad? Más allá de la confianza que obviamente te tenés. Bueno, yo sí que espero jugar diferente porque no me voy conforme, ¿no?, con lo que hice, especialmente los primeros minutos, claro, donde me costó acomodarme, costó encontrar un poco tapar, ¿no?, lo que era, ¿no?, lo que ellos intentaban. Después fuimos leyendo más y le topamos el camino por ahí y terminamos muy bien los 90. Sin dudas, pero después la verdad que se te vio muy bien, Edgardo. Esos minutos, ¿por qué consideras que te costó? ¿Era acomodarse al nuevo equipo? ¿Era acomodarse a un partido de Copa como este? ¿Por dónde pensás que pudo haber pasado? Sí, eso mismo le dije a un colega tuyo recién. Yo soy nuevo en el grupo, es cierto que nos conocemos todos acá dentro del país, pero cada equipo, cada club es diferente y no es para menos. Olimpia es
gigante. Tener que estar ahí para sentirlo, para saber lo que es. Y pasó mucho también por eso, ¿no? La primera vez que entraba a hacer fútbol, ¿no? Con ellos, y imagínate octavo de final contra Inter, no es nada fácil. Entonces, en un grupo nuevo, compañero nuevo, me fui acomodándome rápido, sí, creo yo, porque, qué sé yo, hay jugadores que por ahí le cuesta 90 minutos, a mí me costó mucho menos desde mi punto de vista. Eso le preguntaba yo ayer en la transmisión a Jota, y él me decía que no había mucha preocupación en ese sentido, porque vos ya sos un jugador experimentado, porque sos un jugador y utilizó esta palabra de 6 puntos, ¿verdad, Jota? O sea, juega siempre de bien para arriba. Entonces si bien uno se hace esta pregunta de cómo va a funcionar en tal club, y por esto que está diciendo Edgardo, por lo que significa Olimpia, por el nuevo grupo de compañeros, uno tenía cierta seguridad con Orsús a la hora de especular un rendimiento, ¿no? Sí, eso ayuda mucho también, ¿no? Todo lo que uno ya vivió, ya pasó, trata de adaptarse mucho más rápido, decirle a la cabeza, no, yo ya pasé por esto, dale, tranquilo, ya pasé por esto, ¿entendés? Entonces superar mucho más rápido los nervios, la presión, porque yo pienso que no importa la edad que tengan ni los partidos que tengan, siempre uno tiene esa pizca de nervios, de ansiedad ante un partido. Y como te digo, como me decía durante un amigo, no debutaste contra cualquier equipo, ¿entendés? Claro. Debutaste en Copa, en octavo y contra Inter, y no era nada fácil de manejar, y yo pienso que manejé bastante bien. Ahora, Edgardo, si bien uno tiene que estar preparado para todo en cualquier actividad de la vida, por darle fuerza a lo que quiero preguntarte, nomás te digo, ¿qué fue más sorpresa para vos? ¿Que te llamen para ser jugador de Olimpia o que juegues ya ayer de titular? No, yo pienso que los dos, porque en realidad, como dice la palabra sorpresa, porque uno tenía la cabeza totalmente metido en lo que es Nacional, y de un día para otro estás en Olimpia, ¿me entiendes? Tienes que cambiar el chip, porque es totalmente diferente, es un mundo gigante, el mundo Olimpia, y debutar en el octavo de final, de titular 90 minutos también, ¿no? Así que, como decís, el futbolista debe estar preparado para todo, porque es muy dinámico el fútbol y pueden pasar estas cosas, o sea, tenés que estar. Me había pasado a mí lo mismo, estaba entrenando en Nacional y al otro día estaba en Chapecó, entrenando con Chapecó, ¿me entendés? Y entonces esta vez por ahí ya estaba adaptado a esa situación, porque ya lo viví. Buen día, Edgardo. JJ Gómez te saluda, felicitarte por el gran partido de ayer, porque la expectativa era eso, ¿verdad? Faltaba un hombre capital en Olimpia y fueron a buscarte para tapar un agujero, y hablábamos de ese rendimiento 6 puntos para darle una matiz a lo que significa tu carrera, 180 partidos en Sol, 150 partidos en Nacional, o sea, una regularidad muy importante de lo que es tu carrera. Cuando te llamó la gente de Olimpia, seguramente tuviste una charla con Orteman. Siempre fuiste un volante más mixto, también con la posibilidad de ser el más retrasado que necesita Brian. ¿Qué te pidió exactamente Proyecto Olimpia, no solo para este partido? O sea, ¿venís para la posición de lo que normalmente hiciste o te pide un trabajo un poco más de contención? ¿De qué hablaron cuando hablaron para venir a Olimpia? En Olimpia pienso que se afronta todos los partidos como una final. Lo más importante para nosotros era lo de ayer. Creo que lo hicimos muy bien. Ayer mi trabajo era más posicional, más poder cubrir la verdad es más ofensivo. Y mi tarea ayer tenía que ser más defensivo, ¿no? Ser la cobertura de mis compañeros que van al ataque, tanto por lo que pasan por afuera, que también Brian, y ser el equilibrio del equipo, ¿no? Y pienso que cumplí ese trabajo. Y ahí hubo en el trabajo seguramente el nuevo también era Salazar por el sector
derecho, por ahí el otro lado de Tito está mucho más trabajado por el tiempo que tiene él para jugar. ¿Por eso caía bastante hacia más en los cortes hacia la derecha que hacia la izquierda, o fue circunstancia del partido? No, uno siempre estudia al rival también. Uno ve video, trata de recordar informaciones, y como ustedes vieron ayer, casi todos los ataques fueron del lado izquierdo, del lado de Pati, donde ellos metían mucha gente, y entonces me pasé hacia la derecha para poder ayudarle a Ale y a Salazar, porque ellos tenían mucha gente y atacaban siempre por izquierda. Sí. ¿Considerás que merecieron más, Edgardo, en especial por lo que hicieron en el segundo tiempo, por las situaciones que creó Olimpia? Sí, claro, merecimos ganar, pero como es que ya no perder en casa un 0-0 es buenísimo resultado. Nosotros vamos a ir allá a buscar la clasificación, haciendo un gol ellos tienen que hacer 2, y ellos van a salir muchísimo más también, porque ayer no esperaron, esa es la realidad, a ver qué podíamos hacer. Los primeros minutos nosotros también, y trataban de llevarse un golcito, que pienso que así se juega la Copa. Nosotros vamos a hacer la misma cosa en Brasil, y tratar de hacer un gol. Tenemos hombres rápidos, ellos defensivamente pienso que sufren un poquito, así que aprovechar eso. En el vestuario, ¿cuál fue la sensación? Digo, entre los resultados no tan favorables, me parece que este termina siendo el mejor, por lo que decías, marcan un gol allá y obligan al rival a hacer 2. Mira, vos, un partido puedes ganar o perder, pero hay formas y formas, o empatar también, ¿me entendés? Y vos podés perder un partido y dejando todo no podés recriminarte nada. Ahora, si perdés un partido sin hacer bien tu trabajo, si no hiciste lo que tenías que hacer, ahí sí te vas a casa con un sentimiento de culpa. Pienso que ayer el grupo dejó todo, fue agresivo en todo momento, tipo compacto, solidario, nadie se abandonó dentro del campo, siempre ayudándose. Entonces, ¿qué vas a decir? 0-0 es un resultado favorable para mí. ¿Me entendés? Voy a decir que no es tan favorable, pero para mí es favorable. Edgardo, yo quiero dar una opinión respecto al estilo de tu juego, y después saber si coincidís conmigo, porque desde mi punto de vista debe ser una enseñanza para el fútbol paraguayo, ¿verdad? No te quiero meter en problemas ni en responsabilidades extra de lo que ya tenés en Olimpia, pero para mi gusto personal tu juego es para Copa. Acá en el fútbol paraguayo seguramente algunas acciones tuyas te cobran más los árbitros que en Copa Libertadores de América. No sé si ya sentiste ayer, si vas a sentir ahora, porque así se juegan los partidos. Uno ve el fútbol europeo, uno ve fútbol de otras latitudes, y entradas tuyas no se cobran, pero en el campeonato local te cobran aquí, acá, el otro acá, un empujoncito ahí, otro más allá, y nuestro fútbol se corta 50.000 veces como producto de ello. Entonces me parece que esta enseñanza tiene que ser para el departamento de árbitros, ¿verdad? Que se deja jugar más en Copa con ese estilo, hasta vehemente si se quiere, pero sin mala intención como vos jugar. No sé si compartís conmigo esta idea. Sí, bueno, me estaba metiendo presión y yo no quiero ser un ejemplo para nadie, porque uno no se considera perfecto, no sé, eso es su punto de vista, pero tenés razón en algo, sí, acá se corta mucho, por eso nuestro fútbol es demasiado lento, y después salís afuera, jugás Copa y tenés que jugar a 1000 los 90 minutos. Acá con suerte jugabas 20 minutos en 90, ¿me entendés? Así tipo dinámico. Después se pasa cortando y revisándolo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Yo siempre me considero un jugador agresivo, pero no de mala intención, como estás diciendo. Siempre voy a la pelota, a disputar, siempre a la pelota. Por ahí, porque el fútbol es un deporte de contacto, en donde el jugador de fútbol también siente cuando un compañero va de mala leche, y cuando intentó jugar la pelota y te puede agarrar, eso te puede romper, pero intentó jugar la pelota. Eso se siente en el campo, se siente
cuando la entrada es de mala intención. Yo nunca fui de mala intención, pero sí considero que si en el medio tenés que jugar de esa manera, porque nuestro trabajo es destruir y construir. Entonces, no tenés que facilitarle al rival a desarrollar su juego. Es estorbar, es destruir, como estoy diciendo, y de ahí cuando recupere, tenés que construir de vuelta. No es tan fácil, por eso tenemos un recorrido a veces en los 90 minutos de 13, 12 kilómetros. Edgardo, porque también es un campo demasiado grande que cubrir y también de crear. Claro. Edgardo, te iba a decir, porque no siempre tenemos la chance de escucharte, la dinámica del fútbol internacional, y eso pasa en varios países, con nosotros también, es distinta. Pero ¿qué sentiste cuando te fuiste? Porque ya te fuiste experimentado también con 27, 28 años al Chapecoense, y ahí tuviste pocos partidos. El Chapecoense no estaba al nivel de Flamengo, de Gremio, que tienen evidentemente otros planteles más europeos, vamos a decir. Pero hay una diferencia grande en el ritmo también en el fútbol brasileño. O sea, ¿cómo sentiste y qué te costó la adaptación? ¿Te adaptaste rápido a ese ritmo? Sí, me adapté rápido. Yo no quiero ser malo con el fútbol paraguayo, pero pienso que están demasiado lejos de nosotros en cuanto a preparación desde la base, como lo llaman ellos. Sí. Están preparados mentalmente de chicos, ya saben qué comer, qué hora dormir, cómo comportarse. Están informados. El que lo hace triunfa y el que no. Prácticamente desde chiquito le tienen como profesional, y entonces ellos y tienen mucha competencia. Está dual, Brasileirão, Copa de Brasil desde chiquito. Entonces suben a primera con 700 partidos jugados ya. Sí. Y ya no le cuesta, ya sube como profesional. Acá nosotros en inferior mismo tenemos por año, no sé cuánto, 40 partidos. Sí, y ellos por año tienen 200. Entonces la competencia es porque te hace crecer. Totalmente. ¿Me entendés? Sí. Y ahí tienen un plantel de sub-14 de 60 chicos. El que juega menos está jugando estadual, el que juega más está jugando Brasileirão, entonces no se pueden relajar lo de arriba, porque este de estadual la puede romper y baja uno y hace otro. Entonces siempre hay competencia. Te obliga a cuidarte, a alimentarte bien, a estar en peso. Entonces, desde chicos ya son competitivos, y también acá nosotros nos limitan más, ¿me entendés? Sí. Ellos ahí, qué sé yo, hay un chico que hace un caño y dale, bien, le alienta, sos el mejor, y le enseña dónde tiene que hacer un caño. Cuando hace un caño allá en el área de ellos, le dice no, ahí no, tiene que hacer un caño allá en el área rival, buscando un penal. Sí. Pero no le dice no hagas eso. Acá vos quieres gametear y te putea por gametear en las interiores. O sea, te tiene que decir no, enseñarle, no gametees ahí, gameteame allá, no hagas esto acá y así. Por eso ellos tienen otra mentalidad, por eso cuestan lo que cuestan. Y como dije, no quiero ser malo con el fútbol paraguayo ni ser chupamedia, pero en eso están muchos años luz encima nuestro. Todo es para crecer siempre. Claro. Y la media física del plantel del Chapecoense, por ejemplo, porque uno ve ayer lo de Patrick, el lateral izquierdo, Moisés, parece un centro delantero o un central por el físico que tiene. Después el chico que entró, Johnny, también ahí en el medio. Tienen un porte físico, no de estatura, sino de pisar la cancha, como que parece mucha potencia, mucha polenta. ¿Esa es la media de un plantel en Brasil? ¿O son extraordinarios nomás, así como nosotros también tenemos gente que pisa fuerte la cancha? No, es trabajo, trabajan mucho más la parte inferior del cuerpo, no lo que es la cintura para abajo, mucha fuerza de posterior, de cuádriceps. Entonces por eso ellos ganan mucha potencia. Pero como te digo, es un trabajo de base, no es que estuve recién en primera y ahí trabajan. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, recién cuando subí en primera, necesité un trabajo correcto, ¿no? Allá ellos desde chiquitos ya vienen y suben ya con esa potencia, con esa velocidad, con esa fuerza. Por ahí hay
veían el partido un flaquito y decían, no, a este lo rompo todo. Sí. No, de chocar y rebotar. Es fuerte. Porque tiene un trabajo de base muy fuerte ya. ¿Ya sabes lo que quiere Orteman para vos, para el fin de semana, para el comienzo del campeonato, o reservarse para el juego de Copa de la Revancha, o todavía no tenés información? No, todavía no tengo. Si es conmigo de jugar todos los partidos, pero eso ya son decisiones técnicas. Sí. Y el jugador de fútbol profesional tiene que estar listo para cuando nos necesiten. Edgardo, ayer en un momento del partido daba la sensación de que estaban ustedes para hacer el gol, y en esos últimos minutos ellos también tuvieron chances. Ahora, en ese mano a mano de las situaciones más claras, hace rato decías, merecíamos algo más. Y a mí me dio también la sensación de que Olimpia tuvo las más claras en el partido, que terminó en ese, insisto, también, por supuesto, el Inter tuvo su oportunidad, pero han generado ayer, tanto así que en la televisión lo elige al arquero de ellos como la figura del partido. Evidentemente tuvo 2-3 tapadas importantísimas, pero en otras ocasiones creo que Olimpia generó las situaciones más claras de gol. ¿Dónde está, digamos, el punto a mejorar? O sea, ¿qué consideraste que el equipo ayer, al equipo le faltó? ¿Qué consideras que se puede mejorar específicamente en algo? No, yo no puedo dar ese veredicto, ¿no? Y menos acá en la prensa, y si digo voy a decirlo adentro. De muy de pedida, ¿verdad? Sí, yo pienso que jugamos demasiado bien. Un partido de Copa clásico. Jugamos en casa, nosotros tuvimos las mejores situaciones, como vos decís. Sí. Generamos eso, no es que no encontramos nomás con las situaciones, generamos esas situaciones. Ayer me gustó mucho Olimpia y siempre se puede mejorar y lo vamos a mejorar. ¿En Sol y en Nacional pateabas tiros libres o no? ¿Nunca? No, nunca. ¿Pero nunca lo te quisiste, nunca practicaste o no? Siempre quise, he practicado, pero siempre tuve talentosos y nunca me atreví a agarrar un tiro libre. No, o sea, siempre hubo, digamos, un encargado. Siempre hubo gente de buen pie, entonces no me metía. Pues yo, por tu calidad no me pregunto, porque tenés mucha calidad y sobre todo das esos pases. Y ayer en ese tiro libre de la media luna faltaba alguien que pueda colocar ahí por arriba de la barrera. Derlis patea de una forma, pita un poco más potente, pero digamos dentro del mismo rango de cómo patean los tiros libres. Pollo ya no estaba en la cancha, que digamos es el que le pega más suave, digamos, a la pelota, y pensé que podías de repente ser una opción por cómo le pegas a la pelota, digo. Sí, ellos venían practicando tiros libres. Yo por ahí tengo otras funciones, estaba en otra tarea, así que el encargado eran ellos. No, pero son momentos de partido, hay que después si pasaba y se clavaba en un ángulo y no íbamos a estar dejando el fútbol así. Sin duda. Bueno, Edgardo, lo mejor para la revancha, ¿sí? El próximo jueves allí en Porto Alegre. ¿Primera vez que vas a jugar allí en el Beira Río o no? No, Beira Río ya jugué. ¿Ya jugaste cuándo? Sí. ¿Con Chapecó? Sí. ¿Cómo te fue? Ya conozco, perdimos. Esta vez vamos a ganar. Está bien, esta vez vamos a ganar. Un abrazo, Edgardo, felicitaciones por tu muy buen debut en Olimpia, un abrazo. Listo, gracias, Chimi. Allí está Edgardo Orsuza, jugador de Olimpia. Para mí jugó muy bien ayer. Sí. Es más, él, muy sincero, Orsuza, muchas de sus expresiones, ¿verdad? De muchos de sus análisis. Después, bueno, está el análisis del partido, le voy a preguntar a Jota que vio, a Fede, a Nico. Pero creo que los debutantes en Olimpia no desentonaron. Un jugador poco valorado para mí, Orsuza. Jota decía sus números, en Sudamérica, en Nacional jugó bastante, en Chapecoense capaz no, sí. Pero es uno de esos volantes clásicos que, como bien dijeron ustedes, nota 6
para arriba generalmente. Es un jugador que no... Yo no recuerdo una actuación mala suya. Rendido. Solo que, como nunca estuvo en un club grande, para muchos es como que ahora tiene su premio, desapercibido. digamos, de estar en el tapete, ¿verdad? Porque le llegó después de lo esperado, quizás. Y ahí está, perdón, Jota, ahí está lo que siempre solemos reclamar. ¿Como producto de qué es esto? Como producto de un técnico extranjero que conoce el medio. Si era un técnico extranjero que viene a descubrir el Paraguay, como a mí me gusta decir, jamás lo hubiera llamado a Orsusa para ser jugador. Yo siempre Olimpia. digo, pero Orteman, Rodrigo no son extranjeros. No, pero una forma de decir nomás. Claro, porque pero conoce el medio. Eso es más lo que yo quiero. Sí. Me voy a remontar. Costa. ¿Por qué digo esto siempre, Jota? Sí. Cuando se habló de quién tendría que ser el técnico de la selección paraguaya de fútbol, cuando se dijo que sí o sí iba a ser extranjero, yo dije Burruchaga. Y sencillamente a lo mejor no es el mejor técnico del mundo, ni no está entre los 1000 mejores técnicos del fútbol del mundo. Pero hoy, ¿cuál año de fútbol? Esa nomás es mi defensa. Por eso hay cosas que cuando se toman ese tipo de decisiones, o sea, la selección, por ejemplo, vamos a ir a la selección Cerro Olimpia, no son equipos donde vos contratás una cabeza que sabe. Son equipos donde vos, detrás de esa cabeza, empezás a analizar cuál es su trabajo, cuál es su actualidad, cuál es su equipo de trabajo, si está acostumbrado a manejar la tecnología o el sistema de trabajo que vos tenés en tu institución, porque hay instituciones que manejan una tecnología ya muy avanzada, y a nivel de selección también tiene que ver eso. O sea, ellos vienen detrás de... Sí, CJ, yo estuve ahí adentro. Vamos al caso de Berizzo, el margen de error nomás es menos, como Fede dice, atender el título de Fede. ¿Cómo dijiste? No valorado, algo así dijiste, ¿verdad? Jugador poco valorado. Poco valorado. 31 años tiene Orsusa. Sí, pero le faltaron cositas mucha durante gente no lo su conoce. carrera para que... Seamos sinceros, muchos hinchas de Olimpia, Eduardo Orsusa, ¿quién es? ¿Dónde juega? Pero así empezaron a googlear su nombre cuando... Es un jugador, tiene 180 partidos, 8 goles. O sea, él no hizo goles, claro. Él no patea al arco, él llega poco al arco. Tiene otro trabajo sucio que su característica en su carrera le dio ese lado de la sombra del fútbol. O sea, él no es de los que te llama la atención para... Claro, sí, no te erra, con el no tiempo. Te falla un pase, totalmente. Que para mí tiene mucha calidad. Sí, el cambio de frente con la zurda que metió de un lado al otro en el pecho. Claro, no se equivoca. Me parece pero que te digo nomás por qué no llama la atención. Claro, pero me parece que eso que dijeron ustedes, 6 puntos para arriba, grafica totalmente lo que podemos decir. Pero lo decís a los 31 años, no le dijiste a los 21. Hay otro como Brian Ojeda que en 2 trancazos y pum pum te da un cambio de frente y decís, este es un crack. Y a lo mejor a los 30 años no hace la carrera que hizo él. Por eso ellos tienen otra. Patito Aquino, al comienzo cuando apareció jugaba por los costados, por derecha, por izquierda, después terminó siendo un volante central perfecto, ¿verdad? Con el tiempo no se fue a Europa, no se fue al equipo grande de América, y vos mirás sus números y decís, o sea, ¿por qué no llamó la atención de entrenadores de equipos en aquel momento? Son regulares. Y por la falta del diferencial, Jota. Claro, el diferencial, exactamente. Pero vos a la larga decís, este es. O sea, todo funcionó gracias a él. Terminó siendo el más importante. Hay una parte nomás que dice él en su declaración que paga todo lo que significa traerlo a Orsusa. Me costó los primeros minutos, pero después empezamos a ver, a leer el partido y... Imagínate, o sea, tuvo lectura del partido durante el partido. Eso vale. Sí. Después, si vos estás bien físicamente... y estás preciso, haces un partidazo. Pero la lectura del partido durante el partido, yo como jugador te digo muchas veces, no tenés estando ahí. Después del partido, decís, ¿por qué no está hice pasando, eso? Jota? No, porque vos... Hay jugadores que juegan por improvisación, porque son crack, genio, pero no entienden qué pasa. Y estos jugadores entienden qué pasa. Entender el juego. Ahora, él te dijo ahí, mira el sector derecho, ¿por qué? Él cayó más ahí porque ese lado, y después vos mirá el cambio, le sacó a Salazar, se fusiló, le sacó a Ale, se fusiló. Sí, todo fue por derecha. O sea, todo fue por ese lado. O sea, era cierto, o sea, ellos lo estudiaron antes y salió así, por algo saben. Y la verdad que te clarifica muchas cosas cuando habla, ¿verdad? Salazar, Jota, ¿cómo lo viste? A mí me encantó el partido de ayer, como si te pone como hincha para comprar su camiseta, porque se tiró de cabeza, hizo todo, pero me parece livianito, o sea, me parece muy chiquito, o sea, al lado de Moisés se paraba y era, vamos a ver cómo resiste un alto rendimiento en Olimpia, que es lo que te pide la campaña de Olimpia. Pero con el rendimiento de ayer el jueves, ¿juega Otálvaro o juega Salazar? Y yo creo que juega Otálvaro.
Yo por eso decía, a mí me gustó, pues no desentonaron, o sea, no estaban perdidos. Salazar hasta, no sé, era capaz ayer de patear un tiro libre, o sea, exagerando. Se pateaba un penal y se iba a candidatar él para patear, o sea, tuvo esa actitud que vos decís, quería entrar a llevarse todo por delante, que es bueno. Ahí vamos a lo de Orsusa, pero hizo el partido de su vida. Capaz, mira, no. Capaz Chipi Vera en esa situación, teniendo más partidos y teniendo otra característica, daba los 4 o 5 pasitos más lentos antes de definir. Pero eso también, Jota... ¿Entendés? O sea, él hizo el partido de su vida. Es propio del momento y también de la característica, o sea, él va en velocidad. Sí. O sea, no tiene esa sapiencia de... Por eso, pero ¿qué es lo que vas a necesitar de definidor, de saber que tenés que frenar? Por eso, y ahí entra, pues, si Otálvaro está en un gran nivel de rendimiento físico y entrenado, ¿por qué va a perder el puesto por un gran partido? Claro, si vos sabés que Otálvaro tiene otra solvencia, que es la que tuvo Orsusa en ese momento ahí, tiene Otálvaro en un partido. Salazar creo que uno de sus últimos partidos, y de los pocos que tuvo el año pasado, fue contra Doce Octubre, que haya eliminado, ¿verdad? Pero ganó viene de jugar poco. Un jugadorazo Olimpia. Ganó un lateral ofensivo, que muy buena muy condición. bien. Ahora, Jota, vos ayer apuntabas a lo ofensivo y defensivo, que no es tan defensivo. Yo lo vi, pasa que le atacaron por ahí, pero lo vi luchador. O sea, no lo vi sobrepasado en el sentido de que le bailaron, le pasaron muchas veces, porque había gente ahí de Inter, porque atacó por ese lado, porque mandó a Patrick por ese lado, porque subía a Moisés, porque caía Yuri Alberto, cayó muchísimo por el lado izquierdo. O sea, tuvo rivales, y dentro de eso no se vio mal, defensivamente hablando. Por eso, hay un examen que entra en o sea, Carlos González, él es un jugador trabajador que hace bien las cosas, pero en los partidos de la selección se tiró de cabeza los primeros partidos, corrió más de lo que él normalmente corre. Cuando se aploma, hay esfuerzos que no hace. Hizo eso? Ayer hizo un partido extraordinario. O sea, eso lo van a saber Orteman, eso lo va a saber la gente que lo trajo, que lo estudió, cuál es su rendimiento. ¿Vos te acordás de la charla que tuvimos con... Por eso yo ayer te quería preguntar de dónde el concepto que tenés ¿Vos te acordás de la charla que tuvimos con el colega de San Lorenzo? Sí. Él no habló de este Salazar, o sea, un Salazar más de... no tan con tanta virtud a la hora de ir al ataque. No. O sea, él no habló de un guerrero. Él jugó con ¿no habló de un guerrero? Nos habló de un guerrero, digo, que nos habló, guerrero no exagerando, pero nos habló de un tipo más marcador, batallador, más que un lateral de... No recuerdo el nombre del colega, habíamos hablado con él y le preguntamos justamente por Salazar. Sí me acuerdo que nos dio ese pantallazo de decir, no es... Yo lo vi al revés. Yo en los videos que le vi, a mí me parecía más un lateral que cruza y que gana mucho, así, parecido a lo que es Saldívar, por ejemplo, en nuestro fútbol. El de Olé, ¿cómo se llama? El que cubre San Lorenzo, perdón, Jota. Él fue, el del diario Olé, que hablamos con él sobre Salazar. Paulich nos dijo que era un jugador que no, espere que sea la reencarnación de Cafú, ¿verdad? Pero que es un jugador combativo, mostró, peleador. Eso mostró ayer, pero no le alcanzó el resto físico. Él hizo un sobreesfuerzo y es combativo. A lo mejor Tito Torres te hace un partido porque de su lado es combativo y él tiene que poner más, mete más, pero no queda fusilado. Te termina el partido. O sea, tiene otra solvencia física, vamos a decir. Tito Torres de ahora, ¿verdad? No. Sí. Te pueden caer por ahí. El Tito estaba agotado, pero en el segundo tiempo metió 2 o 3 subidas cuando pudo. Y llegó al fondo y metió 2 pelotas. Yo le veo esa diferencia con Otálvaro. Otálvaro es más sólido, más es lo que es, ¿verdad? Más solvente. Él hizo el partido de su vida y es aplaudible y es un jugador que ganó Olimpia. Es un jugador que ganó, sí, a este nivel, ¿sabe cómo te levanta la gente ese tipo de jugadores? Hay jugadores que hacen todo el partido, juegan bien, pero con una corrida, con una cosita, te transmite, te empuja, te mostró muchas cosas buenas. Quiero hacer la pausa, pero quiero dejar una pregunta aplicando para Nico y para Fede. Jota ya dio su parecer, pero quiero ampliar después. ¿A él le gustó el partido de Olimpia?
le gustó cómo jugó Olimpia. Le quiero preguntar a Nico y a Fede y les dejo picando allí la pregunta para después analizar. ¿Le gustó o no Olimpia? Es un partido que hizo de forma correcta, le falta demasiado, la ven negras para el jueves que viene. ¿Cómo lo analizan, cómo lo ven? Hacemos la pausa y ya regresamos. Dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Hola, señor. ¿Cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora, pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés hacer felices a tus clientes en donde sea que estén? Toca el punto P en tu celular y envía tus productos sin salir de tu negocio. Hacé tus envíos por Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Ay, no voy a escuchar mentiras, libertades cambiadas. ¡Gol! Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, después del segundo tema, Nico. Sí. 12 con 8 minutos. A ver, Fede, ¿te gustó Olimpia, no te gustó? ¿Te dejó conforme? Sí, para mí Olimpia hizo un auténtico partido de Copa. Por ahí muchos esperaban una Olimpia que salga con todo, que adelante sus líneas, que de hecho es lo que hizo por ciertos momentos. Pero creo que cuando tuvo que manejar el partido en el medio lo hizo. La presencia de Orsuza ayuda a tener un volante posicional. Lo libera de alguna manera a Ojeda, quien ayer tuvo mucho recorrido. Salazar me parece un lateral interesante, más ofensivo que defensivo. Con respecto a lo que decían ustedes, creo que a Pita le falta un poco más de tranquilidad a la hora de definir, aunque ayer, dentro de todo, me parece hizo un buen partido, con esas características que él tiene. Delantero combativo, al frente siempre. Sobre el final del primer tiempo, él saca un remate que el arquero termina desviando a duras penas. Y después el partido se fue desordenando sobre el final, y así como casi lo ganó, también casi lo perdió Olimpia. Pero dentro de todo y haciendo un análisis general, a mí me gustó. Creo que Olimpia hizo un auténtico partido copero y llega con muchas posibilidades al partido de revancha. Principalmente porque dentro del resultado obtenido, que por supuesto no es favorable un empate de local, obtiene el mejor resultado para el duelo de visitante. Olimpia va, apura ya, marca un gol y obliga al rival a hacer 2. Ahí se abre totalmente otro partido. De hecho, jugando como jugó ayer, Fede, Olimpia generó, para mí, las más claras del partido. Sí.
y generó 3, 4, 5 situaciones de gol claras, que las terminó desperdiciando, ¿verdad? Y luego terminó atajando el arquero. La del Pollo Recalde, por ejemplo, esa era, para mí define muy al medio, muy liviano. Después ya se lesionó, no sé si quizás le jugó eso una mala pasada, porque inmediatamente él en la jugada siguiente siente la lesión. Tuvo la de Salazar, ni hablar. Tuvo otra tapada, el remate de Pita, el arquero. Antolín, el cabezazo. Antolín, el cabezazo. Hace un ahí movimiento estamos para sacar contando esa 4 pelota, claras. La de Pita fue esa quemarropa que el arquero saca. Esa era jugada de gol. Olimpia generó situaciones. Nico, ¿a vos te gustó o no te gustó? ¿Hace falta más? ¿Quedó corto? ¿Cómo le viste a Olimpia? En el global me gustó. Sí, para mí faltó que en el primer tiempo se anime un poco más, especialmente en el orden individual algunos jugadores. Yo no sé si pesó todavía el tema de la goleada contra este mismo rival y entonces hubo un mayor cuidado en el primer tiempo del partido. Pero faltó que algunos se suelten más. El nivel del Pollo Recalde, a quien yo le tenía como candidato para marcar el gol, para mí jugó mal. No solamente estuvo lejos del gol, sino lejos del rendimiento que yo pensé iba a tener, ¿verdad? Sí, J ayer explicaba por qué, ¿verdad? Cómo se hizo el partido y por qué Pita se vio mejor ayer que el Pollo Recalde, que coincido desde lo táctico con J. Sí, creo que igual dentro de lo que le tocó hacer al Pollo Recalde las veces que participó, las pocas veces que participó, estuvo lejos de demostrar algo, ¿verdad? Entendiendo las circunstancias. No sé si es otra vez el tema de la lesión, si viene arrastrando, si no se recuperó del todo, si está, no sé, ¿verdad? Porque es un jugador que llegó a un punto altísimo en Olimpia el año pasado, en el final del campeonato principalmente, fue el mejor jugador de Olimpia el año pasado, pero este año, incluido la apertura, es un Pollo Recalde en un nivel menor. Sí, en el segundo tiempo me gustó más, por esto que estoy diciendo. Olimpia arriesgó más y estuvo cerca del gol. Hubo rendimientos que, repito, alientan a que uno piense de que con el correr de los partidos, ojalá Olimpia se clasifique, va a tener una mayor altura para el nivel futbolístico del Olimpia. El caso de Derlis González, por ejemplo, ¿verdad? Que parecía que se lesionó y continuó. Sí, como producto también de eso que veníamos diciendo, de la mayor cantidad de partidos que ya está teniendo el equipo brasileño, que no paró, están jugando 2 campeonatos a la vez. Se vio que lo de Olimpia, emparejando el juego del Inter, fue muy bueno, pero en base al máximo esfuerzo. Vos veías en la televisión lo cansado que estaban los jugadores de Olimpia, incluso los que entraron de cambio, en relación a los brasileños, que hacían con mayor naturalidad todo, ¿verdad? Entonces eso nos hace falta. Pero todavía. Eso es natural. Eso fue siempre así. Es natural, siempre fue así, y bueno, es lo que Federico reclamaba, que comienza primero la Copa Libertadores de América, después el campeonato. No hay opción a que haya un mayor rodamiento como teníamos antes, que ya teníamos 7, 8 partidos en el campeonato local y después entraban a competir en Copa. Pero sí, a mí me dejó sensaciones muy buenas y alentadoras fundamentalmente para el partido revancha. Y para cerrar mi idea sobre Olimpia, yo creo que esta es la versión de Sergio Ortema como técnico de Olimpia para el equipo pensando en avanzar en Copa Libertadores. Es decir, para aquel que pretende un equipo muy vistoso, olvídense, este va a ser el Olimpia de Copa. ¿Jota? Sí, o sea, si éramos periodistas de Porto Alegre le estaríamos matando al Inter, porque el Olimpia le cortó todos los circuitos, solo que no eligió presionar arriba todo el partido, eligió esperar en la mitad de la cancha y salir a presionar por momentos. Por eso es que el Inter se sintió presionado. Para mí fue muy inteligente en darle la pelota a los centrales y no a los volantes centrales, porque presionar alto iba a hacer que Antolín y el resto del equipo tenga que salir muy lejos, y ellos tenían mucha potencia, mucha frescura. Con Yuri tenían potencia, con Patrick, el otro Vidal por derecha también, de hecho él es el que cruza una pelota. Eligió bien y fue rápido para atacar. Nadie tenía la pelota en los pies para generar juego con paciencia. O sea, Olimpia fue directo. ¿Quién le podría dar eso, Jota? ¿Es Ojeda? Es Ojeda, es Willy, es Roque y Pollo cuando están, pero este equipo
hoy no está mecanizado para tener paciencia y tener la pelota y esperar a ver si es que andan los geniales. Este equipo es para correr, para meter, para estar bien parado, para ser directo. Derli hizo un trabajo fenomenal, corrió todo el partido, corrió, y él no desbordó, no tiró centro, no pateó largo. Una vez más a Ojeda más, Jota. ¿Qué le falta a Ojeda? ¿Qué tiene que hacer? Porque Ojeda es fundamental para eso que decís, o sea, para tener un poco más de juego. Es Ojeda, Silva. Yo pedí ayer por Silva. Para mí jugó un partido muy solidario, pero poco en lo que él sabe. O sea, pasa Chipi, perdón, Jota, antes que responda nomás, puedo estar equivocado. El cambio era que pedimos por Silva. Claro, pasa por lo que nos dijo Orsusa y que nosotros ya sabíamos, ¿verdad? El tema de que no todos los técnicos le dan la libertad de expresión a los jugadores en la cancha. No sabemos qué le pidió Orteman, ¿verdad? No, tenía que cerrar la línea. Salí y tocar, no vaya a arriesgar, no vaya a complicarse. Fue clarito. A lo mejor es él que puede más. No es que no arriesgar, no complicarse, sino que el darle en ciertos momentos y cerrar espacio en el medio para que manejen la pelota de los centrales y se te abran los laterales, era recuperación de balón y salida rápida. Entonces, y Ale, lo que nosotros esperamos de él es en base a una posesión que le llegue la pelota para que él genere su magia. Igual que Pollo, ellos ayer hicieron un trabajo de a la hora de atacar, jugar en recorridos largos, que no es la fortaleza, a ninguno de los dos hay que tirarle larga, ni a Pollo ni a Ale, solo a Pita o a Derlis, pero también Derlis le puede dar en el pie como le puede dar larga, porque Derlis no es su mayor fortaleza la del Pollo. El gol que le hizo a Libertad, por ejemplo, es por un error de no es que vos tirás larga porque Pollo va a ganar siempre a espalda de los centrales, Pollo dásela al pie, ¿verdad? Hicieron el trabajo que necesitaba. Si vos querés jugar a lo otro, iba a pasar a hacer lo que fue el Inter, equipo que tocaba, le apretaba un poquitito y tiraba un cambio de frente a la gradería. O sea, el Inter realmente no le incomodó. La que le saca Antolín el arquero, la que le saca Pollo el arquero, la que le saca Pita el arquero, Aguilar no tuvo de esas. Hubo una que sacó al córner, pero era un remate, me parece, controlado. Después no. Hay una que saca del ángulo en el primer tiempo. Aguilar. Sí, pero era controlado, parecía, no fue un manotazo como el del arquero. No fue un manotazo Salvador. De Antolín, ese era gol, no sé cómo sacó esa pelota. ¿A los cuántos entró Camacho? Ya sobre el final. Sí. Me parece que algo ya. 15 minutos finales, como mucho. Me parece que entró muy tarde él y quiso hacer demasiadas cosas y se desdibujó, porque corría mucho y por todos lados. Me parece que ahí es donde yo entro en esa, perdón Fede, en esa que el partido te muestra el porqué. Cuando entraron Camacho y Roque, es cierto, vos tenés una sensación que algo más vas a hacer, pero ahí es donde más dominio tuvo el Inter. Porque ellos no te dan el otro trabajo. Camacho intenta, trabaja todo, pero no es como Pita que le corra todo. Y Roque intenta, viene todo, pero no es como Pollo que hace un poquitito más el recorrido que Roque y que Camacho defensivo. Entonces, claro, priorizar lo defensivo, y no es que priorizar, pero cuando ellos están necesitas tener otra posesión para cortarle el recorrido defensivo. Pero ellos no entraron porque Orteman sintió que se podía ganar. Para mí entró, Roque en un momento iba a entrar, pero entró porque Pollo se lastimó, y ahí decía si Walter estaba bien, Pita no jugaba. Yo voy a insistir con eso, que me disculpe Walter o la gente de Walter, pero ¿por qué? Walter es más jugador que Pita. No, eso pero Pita te gana por fortaleza, por rendimiento, por trabajo, por un montón de cosas que termina siendo más jugador al final. Pero técnicamente o con característica y hasta posicional, Walter. Entonces, ¿por qué no lo eligió a Walter? Ahora, esta versión de Pita porque está mejor. Interesante, y es como para pensar. Es difícil sacarlo en este momento. Yo creo que se acomodó. Ahora creo que no le sacas a Pita del equipo. Se acomodó. Se ganó el puesto. Se acomodó al equipo, se acomodó a lo que... Aún con ciertas falencias técnicas, es el delantero combativo que iba para adelante, que bajaba, que se tiraba al piso en todo momento. Pero ayer además, él generó ciertas situaciones. En un mano a mano, recuerdo por derecha, arco sur. Él agarra y engancha ahí por afuera y mete un remate cruzado, cruzado y nadie por izquierda con Tito y Derli aguantó 2-3 veces y generó pases. O sea, Pita hoy está mejor que Walter. Entonces se te lesiona Pollo y vos mira, tenés Roque, faltaba 10-15 minutos para que entre Roque, pero pongo a Walter, era Roque, solamente que vos sabés que con Roque perdés recorrido defensivo. Además, con estas condiciones de resultado del 0-0 y de visitante, se adecua más a lo que hace Pita que lo que hace Walter.
y a lo que quería Olimpia, salida rápida. Había un momento que y boom, cruzaban yo al digo largo. para el partido que viene, digo, Jota. Yo creo que ahí va a cambiar un poquitito. Yo creo que es Otálvaro Quintana. Yo no sé si va a ser tan de ida y vuelta. Allá no hay que ayer no fue, pero por momentos hubo peligros en ambos arcos, y yo creo que Olimpia ya va a salir a defender un poco más, incluso. No, pero lo que te dijo Orsusa y lo que creemos todo ese un gol, meter ese un gol, pues lo que te tienta. El tema es que sí, pero no hay necesidad de alocarse, me parece a mí. ¿De qué? No hay necesidad de alocarse. No, eso no. La mayor debilidad de este equipo es cuando se abre. O sea, y allá te queda muy bien esperarle y agarrarlo abierto. Es más, yo creo que hasta el 0-0 termina siendo un buen resultado. Es ir a penales, pero... Olimpia puede hacer un gol allá. Claro, pero a lo que voy es, no hace falta, me parece a mí, plantear un partido súper ofensivo, con la necesidad de salir a buscar un gol. Súper no, pero ofensivo sí. Tampoco pensar en los ramos finales ahí. Ayer fue ofensivo, Nico. Ayer fue situaciones. Sí, claro. La forma de atacar es rápida, pero lo que pasa, Jota, que yo te hablé de Pita, verá que su juego, para mi gusto, jugando de visitante, atendiendo a que terminó 0-0 aquí de local, es más para Pita. Sí. Y vos me hablaste de Huguito y de no sé quién, ¿verdad? Yo digo Quintana, nomás que lo de Pita. Por lo de Ale. Quintana Ale. Claro. No, pero yo digo nomás lo de Pita, por eso de correr a los defensores para que no tenga salida limpia. Lo importante es volver cerca de la línea para que no sea Brian el que tiene que salir, y al salir Brian tiene que salir Orsusa, al salir Orsusa tiene que salir Antolini y te saca. Por eso lo importante es que los dos, al terminar la jugada, vuelvan al medio. ¿Verdad? Y ese trabajo lo hicieron muy bien Pita y Pollo en gran parte del partido. Sí. A ver, vamos a Orteman, ¿sí? Y en breve a Pita también. A ver, Nico, WhatsAppero, por favor. 0986-800-086. A ver. Sí, aquí hay una queja contra Federico porque no leyó ni uno, dice mi ausencia. No puede ser ni así será. Pero no teníamos Rodrigo Dourado se pasó haciendo faltas alevosas. Ilustró, ni tarjeta le dio, dice. Cierto. Después cobró una falta inexistente, donde el brasileño se tira y se vio bien cómo se tiró, dice, una vergüenza, es cierto. Demasiado ayudín ya, dice. ¿Y Willy para cuándo? Pregunta también el mismo oyente. Iván Vera dice, sobre Salazar, ojalá no sea la gran Ale Silva, como cuando empezó Orteman en Olimpia, dice. Él solo ganó ese partido, después se apagó, dice también. El 117 dice, ¿por qué la letra es tan chica? ¿Por qué la Conmebol quiere sancionar a Cerro Porteño? Eso vamos a tocar en un ratito más también, ese tema. La pregunta del millón, ¿por qué los cambios en los últimos 10? Solo un milagro que cambie en 10 minutos un partido, dice también en relación, justo estábamos hablando de ese tema. Es que te estamos escuchando camino a Capucú, dice, perdón, está ahí un capuqueño escuchando. Un saludo para el 044. Fuerza Capucú. Yo le decía a Jota en la transmisión, Ojeda y Silva, ¿verdad? En la mitad de la cancha, después lo cambió a Silva, lo dejó a Ojeda. Ese es el fútbol de hoy, Chipio. Hoy tenés 5 cambios, vos sostenés los partidos tan cerrados, y hay un momento faltando 10-15 que ya hay piernas cansadas, y el partido te va mostrando en dónde vos tenés que refrescar para lastimar. Pasó en Libertad. O sea, Libertad terminó ganando sobre la hora prácticamente y después metió sus 2 volantes por dentro. Hoy es otra la costumbre que teníamos nosotros, los 2 cambios, después los 3. Hoy son 5 cambios, medio equipo. Sí, casi medio equipo. Medio equipo. Por eso es que muchas veces los cambios a bulto se ven sobre la hora. Cuando bajó ya el rendimiento de ambos equipos, se hace más largo y ahí entran los frescos. Y eso es netamente lectura de partido, de acuerdo a qué pasó en el partido y dónde está el agujero. Olimpia tuvo que refrescar el sector derecho, ahí donde más fusilado estaba. Orteman y Pita, lo escuchamos, a ver. Partido intenso, de ida y vuelta, costó bastante empujar el balón al arco. Esa puntada final es lo que le faltó a Olimpia. Después, ¿se podría decir que se tuvo un buen partido? Sí, creo que fue un partido muy intenso, fuimos muy agresivos. Intentamos ocupar los espacios que ellos dejaban libre para poder atacar. Se llegó al plan que habíamos entrenado también y creo que esa puntada final no llegó, pero creo que lo intentamos provocar en todo lo que fue el partido.
¿Cómo evaluás el debut de Víctor Salazar con la camiseta de Olimpia? Bien, un jugador que está acostumbrado a jugar en equipos grandes, muy dinámico, nos da mucha marca, mucho desdoble. Obviamente que se nos terminó cansando y tuvimos que hacer el cambio nomás. ¿Faltó contundencia esta noche para llevarse la ventaja? A ver, provocamos todas las situaciones de gol y creo que la figura del partido fue el arquero. Entonces la contundencia cuando uno erra es una cosa y cuando el arquero es la figura es porque es virtud de él también y no capaz un déficit nuestro. ¿Van con sabor a poco por las chances claras que tuvieron? No, creo que a ver, fue un empate contra un gran rival. Sí, capaz provocamos alguna otra situación como para habernos ido con un triunfo, pero bueno, el partido fue de vuelta, no se nos dio en este partido, sabemos que este partido, que el primero iba a ser el más duro de todos seguros, y bueno, vamos a Brasil con 90 minutos para ir a buscar la clasificación contra un gran equipo. Víctor Salazar, ¿terminó con alguna lesión o el ingreso de Luis Cáceres fue una variante táctica? Termina siendo una variante táctica, lo veíamos un poco ahogado. Y a su vez con Luis Cáceres, que tiene velocidad y tiene buen juego aéreo, podíamos resolver dos situaciones en los minutos finales. ¿Es el 0-0 un buen resultado teniendo la llave tan abierta? Sí, la llave quedó abierta. Nosotros salimos a buscar un triunfo, tratamos de provocar ese triunfo. Ellos por virtudes propias por momentos también nos llevaron a que nos replegáramos, pero en todas las acciones que pudimos atacarlo y tratar de dañarlo, lo intentamos hacer y bueno, es un empate que nos deja abierto y que bueno, obviamente ahora ellos van a tener la responsabilidad de local de tener más gente arriba y de salir a atacar más y nosotros, bueno, sabiendo nuestras virtudes y por dónde tenemos que atacarlo, bueno, tratar de poder concretar ese gol o esa clasificación que decíamos. Con este resultado, el equipo queda con grandes chances para clasificar. ¿Qué le gustaría agregar al equipo o al juego para el siguiente encuentro? Bueno, siempre hay cosas para agregar. A veces los partidos creo que fueron cambiantes hoy, por momentos nosotros los dañamos, los presionamos alto, por otro momento ellos con el juego también nos llevaron atrás. Van cambiando los tiempos de partido, una vez se quiere tener más posesión o más presión encima, pero a veces los rivales tienen muchas virtudes, este es un equipo que tiene muchas virtudes y también te lleva a que uno tiene que estar muy concentrado. Creo que a partir de la concentración y la agresividad que tuvimos en el partido pudimos encontrar ese juego o ese posicionamiento alto por muchos momentos. Olimpia logró igualar el ritmo de un equipo que viene en competencia y eso es muy valioso. ¿Qué faltó en zona de ataque para resolver mejor las ocasiones de gol? Sí, fue muy intenso el equipo para hacer el primer partido oficial. Y repito, a ver, si el arquero rival es la figura del partido, quiere decir que tuvo mucho mérito él como para que nosotros no hayamos logrado el triunfo. ¿Deberá mejorar su equipo de cara al juego de vuelta para poder lograr la clasificación? Tiene que mantener la concentración que tuvo hoy, tiene que tener la misma agresividad que tuvo hoy, tiene que tener un segundo más de pausa en esa zona final como para poder lograr ese gol y esa clasificación. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. ¿Qué cerca estuvieron de ganar, pero dejan la llave abierta para la siguiente semana? Buenas noches, creo que tuvimos bastantes posibilidades de goles, lastimosamente no pudimos invocarla, pero estamos muy confiados y como dijiste vos, se está dejando la llave abierta, haciendo un buen partido podemos pasar de fase. Qué gran partido tuviste en la noche de hoy, faltó el gol tal vez, pero individualmente, ¿cómo te sentiste? ¿Y qué opinás del 0-0 para la revancha? La verdad que me sentí muy bien, la verdad que estuve corriendo bastante, no tuve ninguna molestia, nada, terminé bien el partido y como dijiste nuevamente, lastimosamente no pude entrar, pero estamos confiados de que haciendo un buen partido, haciendo lo mismo que hicimos hoy, podemos pasar de fase. En este momento, tras la pretemporada, ¿cómo te sentís? ¿Qué función cumplís dentro del equipo? Y la verdad que el profe me pide que me quede como primer punta ahí arriba, tratar de aguantar ahí a los dos centrales, dejarles jugar apoyo un poco y también picar a la espalda de los centrales en los espacios y tratar de ganar la segunda pelota. Lograste aguantar muchas pelotas en ataque y eso le dio respiro al equipo. ¿Qué cuestiones hay que corregir para aprovechar mejor las ocasiones de gol en la revancha?
Sí, creo que es una de las funciones que me pide el técnico, tratar de aguantar a la hora de que el equipo está saliendo, tratar de darle el respiro necesario y así también crear una falta cerca del área para poder culminar. ¿Sienten que perdieron la posibilidad de ir con ventaja a Brasil? La verdad que no, un 0-0 de local es bueno, no recibimos gol. Lo importante es nosotros ya marcando un gol, creo que tenemos un poco más de ventaja y eso nos da la posibilidad de pasar de fase. ¿Te parece que se merecían algo más en el partido o el resultado fue justo por cómo se dio? La verdad que creo que no merecimos ganar por las ocasiones de gol que tuvimos. Salimos desde el primer minuto a buscar el resultado, pero no se nos dio, pero estamos muy tranquilos por lo que hicimos, dejamos todo en la cancha y estamos muy contentos con el trabajo de todos los compañeros. ¿Se puede decir que estás llegando a tu mejor nivel y qué te gustaría mejorar para los próximos encuentros? La verdad que estoy tratando siempre de dar lo mejor de mí en cada partido en los que me toca jugar, tratar de ayudar por sobre todo al equipo y luego buscar lo personal que el delantero vive de los goles, tratar de aprovechar todas las ocasiones que se nos da y seguir trabajando. ¿Qué crees que le faltó al equipo para lograr al menos un gol que le dé cierta ventaja para el juego de vuelta? La verdad que no hay nada que reprochar al equipo. Como te dije anteriormente, salimos a buscar, quisimos ganar desde el primer minuto, pero lastimosamente no entró y creo que allá vamos a ir. Tenemos muy buen equipo, muy buen plantel, hay un excelente grupo humano y eso nos ayuda y creo que estamos posibilitados para pasar de fase. ¿Qué hay por mejorar de cara al partido de vuelta? Creo que tenemos que mejorar un poco la tranquilidad a la hora de definir. Nos tocó, creo, 2-3 jugadas para meter y tenemos que tener un poco más de tranquilidad. Después el equipo estuvo excelente y vamos a seguir trabajando la semana seguramente para poder llegar bien para el jueves. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías. Cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoíris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Los elegidos para vos, del jueves 15 al domingo 18 de julio. En Tupí encontrarás los productos elegidos para vos, los productos más solicitados de la temporada a precios imperdibles, al contado o en cuotas en lavarropas, lavasecarropas, cafeteras, somieres, edredones y mucho más. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con una gran variedad de artículos en exhibición. Una cafetería para que disfrutes del mejor café, mientras realices tu recorrido en nuestros 3 pisos bien ambientizados, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También llamando a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. Elige Tupi. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Estamos 12:36. A ver, hablemos de Cerro Luqueño, muchachos. Partidazo hoy para abrir el campeonato clausura. Comienza el segundo campeonato del año. Nico. Yo quiero contar una anécdota. A ver. Antes de la intervención de Álvaro, quiero hablar de Cerro Porteño, obviamente. ¿Se acuerdan cuando un jugador fue expulsado y después el tribunal le levantó la expulsión? Palau fue, ¿verdad? Sí. Hubo otro caso. Cuando ocurrió eso, ¿verdad? El caso de Gavilán. Sí, pero lo de Palau, cuando eso yo estaba todavía en la Asociación Paraguaya de Fútbol, y del tribunal solicitaron al departamento de prensa que se recoja todas las informaciones de los medios, de televisión, de radio y de la prensa escrita, para ver qué decía la prensa respecto a esa expulsión de Palau. Entonces, por supuesto que nosotros hicimos el trabajo y le entregamos al secretario del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí. Entonces, eso es lo que ocurrió ahora con la manifestación de hinchas de Cerro Porteño frente a la Conmebol. La Conmebol pidió también la reacción de la prensa respecto a esa manifestación. Entre ellas, puedo nombrar, ¿verdad, Chipi? Sí. El medio donde está nuestro querido amigo Dani Maciel, Mundo Cerro, ¿verdad? Porque Mundo Cerro hizo la cobertura. Entonces, no es que la Conmebol le va a sancionar a ese medio, como están diciendo algunos, y la libertad de prensa y qué sé yo. No, se está recabando todos los informes periodísticos de esa manifestación de Cerro Porteño. Y el expediente abierto es contra Cerro Porteño, contra el Club Cerro Porteño. No es contra ningún medio de prensa, como algunos entendieron, y entonces ya se habló de cómo, si hay libertad de prensa en Paraguay, qué sé yo, la Conmebol está por encima de la Constitución. Espera, no tiene nada que ver. Pero igual encaja. Yo creo que no se entendió por el lado del medio. Se entiende por el lado de que el dirigente de Cerro no puede expresarse. Más bien por ahí entiendo yo, ¿verdad, Fede? No entiendo mal. Que o sea, pudo... No, claro que sí, puede expresarse bajo una cierta... Claro, de que puede ser sancionado. Claro. Que pudo haber hecho una declaración a ese medio. Claro. También pudo haber hablado aquí o en cualquier otra radio. Exactamente. Utilizó claro. Así mismo. O sea, la cuestión no pasa por el medio, sino pasa por lo que dijo esa persona siendo un dirigente del Club Cerro Porteño. Claro, hablando... Eso es importante aclarar. Hablando mal y pronto, la cobertura de ese medio Mundo Cerro se utiliza para demostrar que Cerro incurrió en una falta. Claro. ¿Entiendes? Claro. Ese es el... Lo que pasa es que es una situación que es muy difícil como dirigente, que tenés que hacer, ¿verdad?, el reclamo en términos normales. Porque fue una situación realmente muy grave lo que pasó, que compromete un año deportivo, compromete un año financiero, porque si Cerro no llega a pasar... Pero entonces a Chiqui le van a suspender 2 años, vota por lo que dijo. Acá dijimos que iba a ser sancionado. Pero lo que pasa es que no utilizó mal la palabra. ¿Se acuerdan que dijimos acá? Sí. Estamos nomás suponiendo de que si la expresión que ellos están buscando de un directivo de Cerro en la radio en Mundo Cerro es porque seguramente utilizó vocabulario que de los que se puede agarrar para sancionarle. Porque la protesta vos podés hacer como dirigente. Claro. Lo que están buscando es que él haya utilizado términos como para sancionarle. Así que es muy difícil protestar de buena vez, se equivocaron conmigo acá en esto. Porque va a mandar la miércoles, el documento mismo de la Conmebol dice error manifiesto, dice. No hay otro más grave que ese término en cuanto a demostrar del error de alguien. Asumieron.
Claro, error manifiesto. Pero, lo máximo, ahí, señor. Pero ahí hay una cuestión, si esto va contra Ariel Martínez o contra alguien de Cerro Porteño puntualmente, uno puede entender. Pero que Conmebol abra un expediente porque un grupo de hinchas se manifestó. Yo no digo si entraron. No, eso es lo que acá, son datos para recaudar. Exactamente. Pero yo también tengo mis cuestionamientos hacia lo segundo. O hacia lo primero en este caso, porque mencionaste primero lo de los dirigentes. Porque esto no se da siempre. Durante la gestión de Alejandro también hubo muchísimas declaraciones de dirigentes en el exterior que hablaron de la Conmebol, que hablaron de partidos, de robos y peor se han expresado, y yo no recuerdo un sumario así, ¿verdad? Ese es el tema. Me parece muy quisquilloso otra vez con un representante de Paraguay. A veces se da el tema de las bombas mismas. Los petardos fueron sancionados, petardos explosionados por hinchas de Cerro Porteño. Y fue el único lugar donde explosionaron petardos. No. Entonces fue sancionado ya Cerro. Ahí hubo sanciones siempre. Sí, no, pero digo nomás, pero no todas las veces. Pero yo quiero responderle a Federico, porque en el reglamento está. En todos los reglamentos, como ya explicamos 100.000 veces, ¿verdad? El club es responsable de toda actitud de su hinchada. Dentro del estadio. Dice, también fuera. No, pero el día del partido. También fuera, sí, claro. Esto no fue... Bueno, pero no. Pero esta dice, situación fue un día después en el local de Conmebol. Pero yo no vi que hayan hecho incidentes, que hayan realizado incidentes como para decir... Nico, claro. Ahí aplaudieron, vamos, Conmebol, hijo de esta cosa, y ya está. La Conmebol no se animó a sacarle a River los puntos en la final. Eso iba a decir justamente, ese ejemplo iba a dar. Para mí, teniendo en cuenta esa situación, River debió perder los puntos ante Boca. No, yo no sé si le van a quitar los puntos a Sí, pero claro muy, que sí. Muy no, muy selectivo es el tema del apercibimiento o de la indagatoria o del sumario o de lo que fuese. O sea, si van a estar siendo puntillosos con ese tipo de cosas, que a lo mejor es una política y está bien si fuese una decisión, bueno, a partir de ahora vamos a cortar con esto, pero que se aplique a todos, ¿verdad? Espero que cuando vuelva a suceder, para no hablar del pasado, ¿verdad? Pues bueno, lo que pasó ya pasó. Veamos para adelante para poner un poco en contexto el tema y bueno, a partir de ahora que esto suceda siempre, porque si no es una vez más contra nosotros, en este caso Cerro, el día de mañana será, no sé, me parece que hay muchos mensajes de la Conmebol hacia nuestro fútbol que yo no estoy entendiendo. Messi trató de mafioso a la Conmebol, dice, por ejemplo, también. Sí, no recuerda que le sancionaron. Lo suspendieron, pero le bajaron para que llegue a la fecha para poder jugar. Exacto. Eso sí. Pero esa es la situación real, porque repito nomás, hace rato Javier Panza le preguntaba a Álvaro sobre esa situación, porque algunos estaban magnificando, ¿verdad?, de la libertad de prensa, aquí qué sé yo, pero no pasa por ahí. Yo creo que más se magnificó por la libertad de prensa hacia la palabra del dirigente, ¿verdad?, no tanto hacia el trabajo en este caso de los compañeros, de los colegas de Radio Chaco Boreal, pero me parece que más iba por lo que puedo no decir un dirigente, o sea, tipo, cállate más o menos y no protestes. Y que la verdad, en este tipo de situaciones, con que suspendas al referee nomás, ¿por qué no se le abre sumario a los referees? A ver si fue una cuestión malintencionada o no. Porque esto fue muy grosero. Muy grosero. No fue una... ¿Por qué no se le abre sumario a los referees? A ver si hay algo de fondo o no. Pero eso sí, una vez contamos acá la sanción que tuvo Ferguson cuando era técnico todavía del Manchester United. Pero ¿y qué dijo la actuación del árbitro? Es una vergüenza tu actuación, no sé qué le dijo. Así, con una delicadeza única, extraordinaria, y ligó 200.000 libras esterlinas, no sé qué, era exagerando. Y a esto está hay que escrito, sumarle... lo que digo nomás es que está escrito dentro de la posibilidad de sanciones a dirigentes. Que sea selectiva, como dice Chipi, la sanción, que a veces sí, a veces no, también existe. Eso hay que decirlo. A esto hay que sumarle que en la madrugada de hoy aparecieron algunas pancartas cerca del Club Cerro Porteño. Y tengo entendido, si mal no leí, que estas apuntan directamente a la APF. Recuerdo que tiempo atrás hablamos también en esta mesa, creo que el día de Cerro Libertad llegaban los árbitros, un grupo de hinchas se acercó y empezó a insultarlos. De las relaciones rotas entre Cerro y APF. Y se abrió un sumario y que al final no sabemos en qué quedó, porque nunca se publicó ninguna resolución sobre el tema.
Yo creo que si después de eso se abrió un sumario, en base a estos pasacalles también se debería abrir otro sumario, que no sé para qué se hace, porque al final no conocemos las resoluciones. Totalmente. Por lo menos públicas no son, ¿verdad? No sé si al club se lo multa, se lo suspende, evidentemente que no, ¿verdad? No sé si hay una multa hacia el club por este tipo de situaciones. Sí, para mí algo externo, para mí no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero generalmente en este es caso, multa. Pero está bien, se entiende. Alvarito Aponte, ¿cómo estás? Hola Chipi, el saludo para vos y los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué equipo pone Luqueño hoy, Fede, para ir a contrastar con lo de Alvarito? ¿Cuál es la info de Luqueño? Pablo Gavilán en portería, Sí. va a ser el portero de Luqueño, el arquero titular. A la derecha jugaría Pablo Mesa. Se agarra de la cabeza. Pablo Mesa. Pablo sí. Mesa. Sí, Centrales. porque está lesionado Pitu Martínez, Jonathan Schunke y David Villalba. Y a la izquierda Miguel Zamudio. Villalba venía jugando en esa posición. Sí, Villalba sí. Así tengo que decir hoy en mi relato. Así es. Schunke, sí. Schunke, ¿cómo pronunció? Es que no es Schunke por el tema de los argentinos Claro. que pronuncian la Y y la Y así, Sí, sí. sino porque es como SH. Schumacher. Schumacher, claro. Por ejemplo. Como Boca Juniors, no, ahí es la cosa. Ahí sí es de ellos. Bueno, Como cuando le decía al perro. En el medio aparece Iván Colmán, el argentino que viene de Argentinos Juniors, volante interesante. Recuerdo que le había preguntado a Gabriel Ábalos y decía que es un jugador interesante. Bueno, vamos a verlo. Aldo Vera, Blas Díaz que retorna y Walter Ortiz, quien vuelve al equipo titular como volante por izquierda, según esta venía jugando de lateral. posible Ortiz, alineación. ¿no? Sí. Con Rodrigo López empezó a jugar de lateral. Y arriba aparecen Aldo Parra, cuyo nombre sonó bastante para Boca Juniors, finalmente se queda. Y Nazareno Bazam, el argentino proveniente de Vélez Sarsfield. Me gusta el equipo de Luqueño, ¿eh? Tiene nombres interesantes. Vamos a ver cómo Sí. funciona. Ahora, tiene algunos jugadores que Entre van el- a tener que ayudarlos a... Yo me imagino que Colmán debe ser un volante de mucho laburo, de mucho recorrido. Para que juegue ahí, al lado de Vera. No, y Schunke y Pablo Mesa de lateral. Vamos Sí. a ver, mirá, yo Está lesionado Pitu Martínez y aquí miro la lista de le concentrados. tengo fe a Luqueño en el campeonato, digo. No para que haga una gran campaña de campeón, pero... que El le otro que repunte un poco el momento. el otro que podría jugar mirando la lista de concentrados no es lateral de oficio, es Andrés Duarte, está concentrado. El Creo que hermano alguna de vez jugó de Pulpito. lateral, el Sí, hermano sí de jugó. Pulpito. O si no, una línea de tres, es carrilero Colmán. Podría ser. Y es una línea de tres. De hecho, ¿verdad? en ese último 3-3 de Luqueño Cerro, Walter Ortiz jugó de lateral y jugó un gran partido. Sí, Walter sí puede Pájaro jugar. también. Entre las caras nuevas aparece Rodolfo Gamarra, por ejemplo, entre los concentrados. Rodolfo Gamarra. Bueno, el equipo de Cerro, Alvarito, a ver. 5 cambios prepara Francisco Arce con respecto al equipo que jugó el martes ante Fluminense. En la lista de concentrados no aparecen Luis Fariña, Mauro Boselli y los suspendidos Matías Villasanti y Alexis Duarte. El probable 11, Gianpaulo en el arco, en defensa Alberto Espínola, Juan Patiño, que sí está habilitado ya para el partido de revancha en Copa Libertadores de América, Pablo Adorno, que ingresa por Rodrigo del Valle, Patiño lo hace por Pulpito Duarte y por izquierda se mantiene Alan Rodríguez. En el mediocampo ingresa Enzo Jiménez por Mateus, Rafael Carrascal se mantiene, Damián Bobadilla por Matías Villasanti suspendido y Claudio Aquino por izquierda. Vuelve al 4-4-2 Francisco Arce. En ataque Robert Morales y Adrián Martínez, que ingresa por Mauro Boselli. Muy bien. Adrián Martínez va a jugar como titular. La vez pasada, de hecho, tuvo ¿cuántos? ¿5 minutos? Pocos minutos. Poco minutos. Al igual que Fariña. Jugó frente al equipo de Fluminense y Fariña también, que había ingresado hacia el final. ¿Puedo decir algo que no le va a gustar a Jota antes ¿Cómo que no? se me vaya? No, Nico. Va a jugar Romero allá. No. Último tren a Londres para Rodolfo Gamarra. No, Nico, es Eso un nomás. jugador que hizo una carrera, está de vuelta y ahora va a tener otra vez unos cuantos años en el fútbol paraguayo. Ojalá. Claro. Demasiado, ya le esperamos. ¿Qué más le va a esperar? ¿Qué tenía que hacer? No, pero él hizo Una buena carrera. Él hizo una carrera importante. Está bien, pudo haber llegado más lejos probablemente, pero campeón con Libertad, campeón con Guaraní, mundialista. Pasa que claro, a partir de ese momento, Claro. yo entiendo, se esperaba una explosión un poco más. Totalmente, eso sí. Terminó siendo importante acá, ¿verdad? Pero lo que dice Nico, no entiendo, lo que quiere decir es que se esperaba
que sea, no sé, figura en el fútbol mexicano, por lo menos. Sí. Algo, una carrera más internacional que una muy buena carrera a nivel nacional, como tuvo, sin duda alguna, Rodolfo. Bueno, ¿qué más de Cerro, Alberito Aponte? Los que van al banco de suplentes: Miguel Martínez, Rodrigo del Valle, Mateus González, Wilder Viera, Federico Carrizo, Fernando Romero y Fernando Velar. Los 7 que van a ir al banco de suplentes en Cerro Porteño, que debuta hoy en el torneo clausura ante el Sportivo Luqueño. ¿Qué sabes de Pica? Pica Lucena continúa su recuperación. Ya lo descartó Francisco Arce en conferencia de prensa para el partido del martes. Revancha ante Fluminense. Veremos si llega para la tercera o cuarta fecha. No es de Cerro Porteño, pero hace un tiempito vi que Julio Villalba, que estaba por Alemania, quedó libre. Sí. No sonó, no volvió, no. Nada. Ya no. Qué increíble. Pero de Cerro fue al Borussia Mönchengladbach. Sí. De ahí fue otro equipo y... Si mira que es un muy buen jugador. Está hace unos años en Europa, pero hasta ahora pregunto algo. No consigo pensarse. Tenemos experiencias, y voy a dejar el debate así lo analizan ustedes la semana que viene. Pero hay... Patear la les dejo el tema. Bueno, no sé si vamos a alcanzar ahora 12:51, ya estamos, y tenemos Cabo de Vila en breve, y tenemos a Jubero. Y después estamos con Pedrito. Hay muchas experiencias de juveniles que van a Europa y no está resultando. Sin embargo, van a Brasil, por ejemplo, y surgen. Van a Brasil, surgen, están jugando, están metiendo goles, se quedan ahí. Los que volvieron bien dentro de todo. Jugaron acá. Me voy a pelear más con Cota ahí, vos no vas a ver la pelea. No, pero ¿sabes qué pasa? O sea, estamos hablando del exterior. O sea, sí. Claro. 15.000 kilómetros más, ¿verdad? Pero hoy Brasil está cercano en estructura a esa formación que te dan los europeos. Pero Galarza nomás también el único que hoy sacó un poco la cabeza, y el chico selección que está en San Paulo. Después hay muchos, deben haber 15, 20 Antonio Galeano, hay 15, 20 que están allá en pero su lugar. Están, Jota, eso tuvimos con Sergio Díaz la experiencia del Castilla, tuvimos con Villalba. ¿Qué otro ejemplo? Hubo uno más. Estos que fueron al Benfica en un momento. Todos volvieron, ¿verdad? Mereles está jugando en Rubio Ñu actualmente. El defensor, el que está saliendo del molde, ¿verdad? El de la selección del fútbol alemán va a España, ¿verdad? Alderete. Pero él ya fue como grande. Como jugador. Pero él pasó a Argentina primero. En Argentina pegó el salto. Claro. O sea, por eso digo, es recomendable, en base a las experiencias, ir muy temprano a Europa, porque hasta acá no hubo nadie que se haya ido como juvenil, estoy hablando, no ya como un jugador experimentado, o como un crack, como el caso de Roque, a Edo. Regis nos dijo eso, recuerdo el año pasado, inclusive él había mencionado que si llevaba, por ejemplo, a Mendieta y Camacho antes a Brasil, él considera que hubiesen hecho una carrera más importante. Sí. Recuerdo que cuando hablamos con él había dicho eso, que él considera que los juveniles, 17, 18 años, cuando por allí tienen ya cierta capacidad para jugar, pero por algún motivo no pueden jugar de seguido en primera. Él prefiere llevarlos a Brasil por lo menos 1 o 2 años y que se desarrollen ahí. En esa época Brasil no tenía la estructura de formación que tiene hoy. Siempre formaron mejor, ¿verdad? Por lo que nos dijo Orsusa. O sea, ellos, el estadual, un chico de sub-14, sub-15, tiene 300 partidos. Ayer resumió lo que solíamos charlar, Jota, lo que vos apuntabas de la intermedia, de la Copa Paraguay, de la formativa. Más partidos por año se necesita. Pero hoy Brasil tiene esa estructura, ese sistema que va más allá de solamente entrar a la cancha a jugar un partido, ¿verdad? Clínico, de preparación física, de un montón de cosas que ya lo mejor acá es casi igual que ir a Europa. Europa es un choque muy grande para nuestra sociedad. Ahí depende si se van. Primero, lo que ya no se podía más, hubo un reglamento por la edad. Pues que tienen que trasladar la familia también. Otro inconveniente. No es fácil. Y ahí fíjense lo siguiente, nosotros admiramos el juego de Orsusa, lo destacamos, por más que recién ahora esté en un equipo grande, y él se fue a Chapecoense ya de grande, y en un club que no es considerado de los tops, le costó. Y él mismo reconoce, él dice, estamos en otro nivel, el fútbol brasileño
y Coste, insisto, él fue a Chapecoense, que no está a nivel de São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Entonces él mismo dice, no, estamos lejos nosotros de ese nivel. Pocos jugadores de gran nivel. Nosotros tenemos, todo el país juega fútbol, pero vos hoy... Pero no en un alto nivel de competencia. Hoy tenés 200 jugadores que están en ritmo, que son los 20 que están a nivel de selección, que suman los 15, 20 partidos por año, porque son 40 partidos, pero vos, entre que entra uno, sale el otro, o hace una media, hay 200 jugadores que tienen 20 partidos por año. En la fábrica de los millones de chicos que entrenan, ellos no tienen esa cantidad de partidos, y los que tienen en otra, lo que es la reserva de la intermedia. O sea, un chico de la reserva de la intermedia que vos le sacás y le querés llevar a Cerro, Olimpia, Libertad, Sol de América, van a sus categorías, a la sub-16, a la sub-17, o sea, no están para la reserva de esos equipos. No es la misma competencia que tienen. Dicho sea de paso, vi más fichajes de jugadores de primera que bajaron a intermedia que lo opuesto. No es imposible. Capiata. Yo decía que por ahí, ya que casi coinciden los plazos, íbamos a tener a varios destacados de la intermedia jugando de clausura en primera. Y no fue así. Varios bajaron de categoría. Hacemos la pausa. Y Alvarito, ¿algo más? Alipio Colmán, el árbitro principal del partido de hoy. En el VAR, Fernando López. Continuando con lo de los juveniles, Fabricio Peralta es uno de los jugadores chicos de Cerro Porteño de 18 años que está prestado en el Flamengo, y mañana viaja Sergio Díaz para sumarse a los trabajos del Real Madrid Castilla. Bueno, hablando de volver, la vez pasada comentábamos justamente lo de Sergio Díaz que volvía a Castilla para... Menos mal no voy a relatar el partido de hoy. Hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Los elegidos para vos, del jueves 15 al domingo 18 de julio. En Tupi encontrarás los productos elegidos para vos, los productos más solicitados de la temporada a precios imperdibles, al contado o en cuotas, en lavarropas, lavasecarropas, cafeteras, somieres, edredones y mucho más. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con una gran variedad de artículos en exhibición. Una cafetería para que disfrutes del mejor café mientras realices tu recorrido en nuestros 3 pisos bien ambientizados, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También llamando a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. Elige Tupi.
En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos. Cabo de Vila, ¿cómo te va? En breve, Cabo, a ver. ¿Cómo te va? Ahí está Cabo. ¿Cómo está, Cabo? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Unión FC. Mañana, 19:30, el partido entre Guaraní y Sol de América. Guaraní que saldría a la cancha de no ocurrir ningún inconveniente con Gaspar Servio en portería, Roby Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. El Piru Contreras, Fernández Cedrés, José Florentín y Josué Colmán. Alfio Oviedo en compañía de Fernando Fernández sería el onceno principal de Fernando Cubero para debutar mañana en el torneo Clausura. Más tarde uno supone de que ya vamos a tener confirmado la lista de convocados para el juego de mañana por la noche. Perdón, Cabo, ¿quiénes son los volantes por afuera? Josué y Contreras. Contreras por derecha. Te iba a preguntar, José, si no le faltaba velocidad a esa delantera con Alfio y Ferfer. Pero fíjate en el amistoso, por ejemplo, hay una jugada que se ve que rompe Josué ganando la espalda de Pulpito. O sea, sí. Josué es el que rompe líneas. Lo que me llama la atención es que no está Miguel Benítez.
Está Guillermo. Está en la banca Miguel, ¿no? Correctamente. Miguel está en la banca. Elige el más ofensivo. Porque mira que con todos Por los técnicos gustos. terminó jugando Miguel Claro. Benítez. O sea, bueno, no sé si todos los técnicos, porque ¿cuántos hubo? Y en los últimos fue más elegido Miguel Benítez que Guillermo. Pasó Costa. Por la lesión de Guillermo fue Jota. Sí, pero viste que se recuperó y cuando había momentos que Y él le se costó recuperaba y volver, volvía. sí. Es más, Sí. hasta hubo momentos en el que Guillermo volvía al equipo como titular y volvía a perder la posición. Y terminaba jugando más Miguel Benítez. ¿Fede? Ese es un partido del que no se habla mucho, pero me parece muy atractivo. Guaraní, la vuelta de Juguero al fútbol paraguayo, y por el otro lado Sudamérica es una incógnita. Yo voy Por a levantar el brazo y vengo diciendo que es un partidazo. Estamos por hablando el- Cabo de Vila de Guaraní, Sol de América. Más, creo que fue... ¿Cuándo acá fue? Dije que quería relatar ese partido. por Lindo partido. por el técnico de Sol, a quien conocemos muy poco, y porque Sol, como en los últimos torneos, va a presentar un equipo nuevo, no sabemos ni quiénes van a jugar, los titulares, nada. Entonces vamos a encontrarnos mañana con una versión de Sol que comienza su lucha particular por asegurar la permanencia. Totalmente. Bueno, Cabo, lo escuchamos un ratito a Juguero, ¿te parece? Sí, señor. Brevemente la palabra del mister Fernando Juguero. Profesor, ¿cómo está el equipo para el arranque? ¿Y cómo se hace para encarar un partido en donde los rivales hasta el momento no se pudo observar casi nada por ser el primer partido de la temporada? Bueno, la verdad que hemos completado estas 5 semanas de trabajo muy bien, tenemos muy buenas sensaciones respecto al equipo y bueno, ahora falta sobre todo tener ritmo de partidos. Eso sabemos que se agarra solo con partidos oficiales, con competencia y bueno, sobre todo el hecho de que prácticamente jugamos ante un rival que se ha reforzado mucho, pues bueno, y no lo hayamos podido observar. Sobre todo se encara pues desde el punto de vista de pensar sobre todo en nuestro equipo. Conocemos los jugadores a nivel individual del rival, pero no sabemos qué funcionamiento va a tener, así que vamos a tener que centrar sobre todo en nuestro equipo, en intentar hacer las cosas bien para conseguir los 3 puntos. ¿Contreras va a jugar por un costado en su perfil o a pierna cambiada? Bueno, el equipo lo voy a definir mañana en la charla técnica, pero bueno, Piru tanto puede jugar como por izquierda como por derecha. Es un jugador que se desenvuelve muy bien por ambos perfiles, así que nos da esa polivalencia que siempre es importante para nuestro equipo. En cuanto a los refuerzos, ¿usted hizo algún pedido más o definitivamente su plantel está completo? No, respecto a los refuerzos ya damos el equipo por cerrado. Estamos muy contentos con el grupo que tenemos, así que ya en ese sentido ya damos el plantel por cerrado. Bueno, ahí está Juguero, Cabo. ¿Cerramos con esto? A ver, ahí ya había cortado Cabo. Hacemos la pausa. A la vuelta desde Tokio FC con Pedrito García en la última parte de Unión FC. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza Vamos Juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La Yerba Mate Compuesta Arcoíris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba Mate Compuesta, otro golazo de arcoíris. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Bueno, aquí estamos en otra edición, en otro bloque de Desde Tokio FC. Son las 13:12. Pedrito García, ¿cómo estás, maestro? Un abrazo. Estamos a una semana de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te va, Pedrito? Muy bien, muy buenas tardes, querido Chipi, a toda la audiencia, y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. 3 paraguayos en Japón, 2 en España y 1 en Colombia, en el exterior, más 2 en nuestro país. En Japón haciendo la pretemporada, la adaptación a los usos horarios, entrenando igualmente la remera Alejandra Alonso y los nadadores Luana Alonso y Benjamín Hawking. En España, ya ahora en Cataluña, de regreso de la fuerte pretemporada y campamento que realizó en Andorra, la ciclista Agua Marina Espínola, y Verónica Cepede, que lamentablemente perdió hoy en cuartos de final del campeonato de Vitoria-Gasteiz, País Vasco, cayendo derrotada por la jugadora de nacionalidad española pero oriunda de Suiza, Rebeca Mazarova, que le ganó 7-5 y 6-4. Y el otro que está en el exterior es Derlis Ayala en Colombia, más quienes están preparándose para viajar: Camila Pirelli, que lo hace mañana, y Fabricio Zanotti, nuestro golfista, que lo hará el martes desde Asunción. Así es, Pedrito. Bueno, entonces ya pasó el último torneo de preparación de Vero Cepede. Con esta derrota va rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio para su tercera participación en unos Juegos, y obviamente estaremos pendientes de su debut que se dará en los primeros días de hecho de competencia, para repasar exactamente cuándo juega Vero su primer partido. Allí pasa o se elimina, el sistema como ocurre siempre en todos los torneos de tenis. Debuta en el Ariake Tennis Park el sábado 24 a las 11 de la mañana, ¿sí? A las 11 de la mañana de Japón, por lo cual sería el viernes a la medianoche,
a las 10 de la noche. A las 10. Viernes a las 10 de la noche. Me va a costar todavía 13 horas, hay que restar al horario. Si era 12 era más fácil, con el tema de las 13 horas hay una hora más. Entonces, viernes a las 10 de la noche va a debutar Verónica Cepede en los Juegos de Tokio. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Agua Marina también, Pedrito, ¿no? Exactamente, porque ella ya dejó Andorra, acaba de dejar Andorra, terminó el campamento de preparación. La escuchamos, Buenas, a ver. Pedro, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia de siempre. Bueno, yo ya estoy en el piso del equipo, en Palamos. Mañana mi vuelo sale desde Barcelona a las 14:45. Y bueno, tengo que arribar a Japón el día ya domingo, creo que más o menos a esa misma hora también, como alrededor de las 15 horas. Y bueno, muy bien, realmente, bueno, nos falta el estrés con las PCRs, organizarlo, el viaje y demás, pero bueno, de momento todo va viento en popa, los test negativos y bueno, muy entusiasmada ya de bueno estar partiendo mañana. Ya tengo mis bicis, preparando ahora ya las maletas con eso. Y bueno, yo como sabías, te había comentado el otro día, estuve haciendo un campamento en Andorra, que bueno, fue muy productivo, bastante bien, realmente me estoy sintiendo muy fuerte, muy preparada. Y bueno, creo que se hizo todo lo humanamente posible para llegar en forma. Y bueno, ya queda hacer los últimos ajustes ya en Tokio, especialmente aclimatarme a la temperatura. Y bueno, eso, pero con todas las pilas y mucho entusiasmo para enfrentar esto. Así que bueno, un saludo a todos y bueno, gracias por el apoyo de siempre. Bueno, allí está Agua Marina Espínola. Surgió aquí la charla, Pedrito, fuera de aire, acerca de Marcelo Aguirre, porque me preguntaba Nico si teníamos representación en tenis de mesa. Lamentablemente no. Hoy Marcelo Aguirre probablemente está en el más alto nivel de entrenamiento, ¿verdad? Después, además de sus experiencias ya en Pekín 2008, cuando era muy joven, fue con 15, 16 años a Beijing, se volvió a ir a Londres, volvió a competir en Río de Janeiro, y uno esperaba que llegue a estos Juegos. Lamentablemente perdió la oportunidad en Rosario, en el último campeonato preolímpico que se hizo en tenis de mesa. Pero hubiese sido lindo tenerlo a Marcelo en esta lista, ¿no? De clasificados, con toda esa experiencia ganada y con su nivel de entrenamiento hoy nada menos que en el Werder Bremen de Alemania, compitiendo a altísimo nivel. Sí, efectivamente, una pena, pero fue una muy triste experiencia la que le tocó vivir en Rosario, donde contrajo COVID. Sí. Y por supuesto, antes del torneo no estaba con esa condición. Esto le afectó su participación, era siembra 1 y lamentablemente no clasificó. Así es, Pedrito, así es. Bueno, nos vamos un poco a la historia, Pedrito, avanzamos hasta Sydney 2000. Sí, exactamente, Sydney 2000, donde se generó todo un escándalo en torno a la participación de Edgar Bauman, que finalmente fue eliminado del equipo y entró Neri Kennedy en su reemplazo. Luego todo lo que ya se conoce, un largo litigio judicial y la victoria en los estrados judiciales de Bauman sobre el Comité Olímpico Paraguayo, lo que le costó una erogación económica altísima a la entidad olímpica nacional. Al final entonces Neri Kennedy fue por atletismo, Mariana Canillas también en la rama femenina, Antonio León y Andrea Prono en natación y Rosana de los Ríos en tenis. Fue toda la participación paraguaya en Sydney sin avances a etapas más importantes de las primeras. Bueno, para hablar un poquitito, Pedrito, también de los nuevos deportes que se van a llevar a cabo en estos Juegos, algunos que vuelven, otros que van a hacer su debut en esta búsqueda también, como decíamos la vez pasada, del Comité Olímpico Internacional de tratar de buscar un público joven, con intereses en otros deportes, como el caso del skateboarding, que va a hacer su debut en estos Juegos. Obviamente que tiene sus resistencias también, ¿verdad? De los más
los más antiguos, de nosotros que estamos ahí en el medio y vemos el skate, por ejemplo, como una prueba que uno no lo asocia al espíritu olímpico. Después está la escalada también, ¿sí? Un arnés, los pies de gato y a competir en 3 pruebas. La suma de las 3 pruebas se llevan a una conclusión, al podio final, en una de las atracciones también. El surf, ¿sí? Que va a ser parte de estos Juegos Olímpicos. Uno veía este tipo de competencias en otros escenarios deportivos y no precisamente en unos Juegos, y van a estrenarse también, y no solo van a estrenarse, van a mantenerse para París 2024. Eso ya comunicó y ya manifestó el Comité Olímpico Internacional, y hasta se está esperando alguna sorpresa más para Los Ángeles 2028, porque recordamos que para que un deporte sea aprobado y sea olímpico, tiene que al menos tomarse la decisión con 7 años de anticipación. Y vuelve el béisbol y vuelve el softball, el béisbol en la rama masculina. El softball es un deporte básicamente muy parecido al béisbol, con dimensiones menores, con un escenario más pequeño y muy poquitas diferencias. El béisbol practicado por los hombres en los Juegos Olímpicos, el softball por las mujeres, con 6 equipos participantes en cada lado, en cada deporte, que van a luchar por una medalla olímpica, donde por ejemplo Cuba es uno de los países latinoamericanos que ha tenido éxito a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, pero hoy con una República Dominicana que quiere dar la sorpresa en Tokio 2020. Y también el karate, ¿sí? El karate fue una elección casi hasta propia de Japón, por una cuestión lógica. Es un deporte que tiene sus esencias allí en el país nipón, y que vuelve y regresa a los Juegos Olímpicos, en este caso en 2 modalidades que vamos a poder vivir y disfrutar en estos Juegos de Tokio. Son los 5 nuevos deportes que estarán presentes en los Juegos, y después algunas cuestiones que se fueron manteniendo también. Río 2016 se implementó el boxeo sin el casco protector en la rama masculina. Se mantiene en la femenina el casco protector en la cabeza de las competidoras, pero se mantiene como se estrenó en el Río 2016 el boxeo en masculino sin el casco protector, y con la diferencia que ahora ya pueden participar boxeadores profesionales, no con 40 peleas en su haber, pero sí con 15. 15 es el número máximo. Si vos sos un boxeador que ya luchaste, combatiste profesionalmente y tenés no más de 15 peleas profesionales, podés ser elegido por tu país para disputar los Juegos Olímpicos. Lo que se busca también con esto es que se genere mayor atracción en el boxeo, que tuvo una pérdida de interés a lo largo de los años. No solamente ocurre esto en el gran nivel del boxeo, sino también en los Juegos Olímpicos, y con esto se está tratando de dar otro matiz a un deporte que vio nacer a enormes figuras. La vez pasada mencionábamos a De La Hoya, habría que mencionar al propio Cassius Clay cuando eso, Muhammad Ali, a Sugar Ray Leonard, a el propio Floyd Mayweather, que perdió injustamente en una semifinal por una decisión de los jueces que fue insólita, porque la verdad que uno puede ver, y les invito a que vean la pelea de Floyd Mayweather semifinal de los Juegos Olímpicos, pero le maltrata tanto a la rival que hasta el árbitro, cuando se da la decisión, levanta unos centímetros la mano de Mayweather, como diciendo va a ganar Mayweather. Sí. Y escucha la decisión de los jueces y termina, bueno, bajando el brazo de Mayweather y levantando el del rival, porque realmente fue una cuestión insólita. Tuvo que haber ganado esa pelea Mayweather. A partir de allí fue la última derrota de Mayweather, nunca más perdió, pero ya en lo profesional con una carrera que terminó invicta. Bueno, Pedrito, ¿qué otros detalles podemos dar antes del cierre desde Tokio FC? En la lista de grandes figuras del boxeo que citaste, Chipi, agregaría solamente a Rocky Marciano, el invicto campeón del mundo de todos los pesos, que murió en un accidente en pleno desarrollo de su carrera. Y en cuanto a otras actividades, también no quiero pasar por alto, antes de despedirnos, Chipi, la clasificación que logró Paraguay anoche. Enorme.
en básquetbol, al sacar la diferencia y con creces sobre el representativo de Bolivia y con la ayuda también del triunfo de Chile. Chile y Paraguay clasificados para la siguiente ventana de Mundo Básquet 2023 por la Serie B. Por la Serie A precedentemente ya habían entrado Cuba y Bahamas. Qué linda generación, ¿verdad? Siempre hablábamos de la generación de las mujeres, de las Paola Ferrari, de las Jazmín Mercado, de las, en su momento también, Viviana Ponte, de esa generación de jugadoras muy interesantes en el bajo, de Matu Peralta, me estoy olvidando seguramente de muchas, pero que de Karina Peña, de jugadores jugadoras que coincidieron en una época muy linda y que fueron competitivas, y yo creo, pucha, con una mejor organización del deporte en nuestro país, cuánto provecho lo hubiésemos sacado. Y pasa lo mismo con esta generación de varones, ¿verdad? Uno lo ve a Fernandito Doce, a Alejandro Peralta, a Bebencho Sánchez, Zanotti, o sea, jugadores que... Y después, yendo un poco más atrás, también por supuesto a los más experimentados, ¿verdad? Ya hablo de Javier, que ya hoy es entrenador, hoy es coach, y podemos hablar de Guille Araujo, y lo vi al Toto López también allí, el pivote en este equipo de Juan Pablo Feliu. Así que bueno, yo insisto que muchos talentos desperdiciamos en su máximo potencial por una falta de organización, ¿verdad? Y de mayor estructura y de mayor apuesta al deporte nacional, porque sin duda alguna que uno los ve jugar y aún con poco se logra bastante, y uno se imagina y se pregunta qué hubiese pasado si, ¿verdad? Y esto es aplicado a muchos deportes y a muchos deportistas en nuestro país. Exactamente, y aparecen talentos nuevos como Poisson, sí, o Poisson por pronunciar en español, ¿verdad? Que hizo un campeonato estupendo. Ayer fue muy elogiado por los relatores de FIBA YouTube. Vimos un campeonato muy bueno también de Mercado, Martínez, el base, chicos que ya empezaron a insertarse en el equipo nacional, y ojalá que podamos en la próxima ventana, que va a ser en noviembre, seguir adelante. Y ojo, podría albergar Paraguay esa ventana. Bueno, ojalá, realmente van a ser días maravillosos si es que eso pasa. Pedrito, un abrazo, gracias por este tiempo, nos reencontramos mañana en Unión FC, desde Tokio FC. Creo que mañana estarás solo, Pedrito, porque estaré en pleno vuelo rumbo a la capital japonesa. Te deseo el mejor de los viajes y la cobertura de siempre, con la calidad característica en tu gran profesionalismo, Chipi. Un gran abrazo, y que en nuestras vidas Dios ocupe invariablemente el primer lugar. Muchísimas gracias, Pedrito, un abrazo. Y para cerrar también me olvidaba, lastimosamente los 3 paraguayos en el Mundial de Ajedrez, en la Copa del Mundo de Ajedrez, han quedado eliminados. Empató el día de hoy Guille Vázquez, había perdido ayer, y perdieron Neuris Delgado y Axel Bachmann en la segunda ronda. Nico. Ya voy a poder competir yo en surf porque está bien mi rodilla. No sé nadar nomás, no sé si es excluyente eso. No, excluyente no es, pero es recomendable. Si no te caes, no va a tener problema. Porque además tenés media hora, 10 intentos para agarrar la ola, así que... Hay que estar bien de la rodilla ahí. Tenés que estar. Yo te recomendaría saber nadar, Nico. Sí. Bueno, nos vamos, señores. ¿Algo más, Nico? Santiago Irala, futbolista que jugó en Rubio Ñu, que estaba en Portugal, es nuevo jugador del Bologna, del fútbol italiano. Así que esta es la información. Ahí está Federico Santander. Vamos a ver si cuando retorna Federico y si sigue jugando ahí. Muy buena noticia. Y volvemos esta noche para el partido de Luqueño con Cerro Porteño. Alicia Bobadilla, campeona con San Lorenzo del fútbol femenino en Argentina, arquera titular, había ido para el torneo anterior, su equipo se elimina en semifinales y ahora se consagró campeón San Lorenzo. Ganó por penales la definición contra Boca Juniors. Jugó todos los partidos ella, así que bien por Alicia Bobadilla, representándonos en el exterior entre quienes juegan fútbol femenino. Muy bien. J, aviso parroquial. Un saludo grande para mi tío Agustín, que me envía la info de que es la fecha del Maracanazo. Ah, mirá. Sí. Schiaffino y Guiglia. Había anotado primero Brasil con el gol de Friasa. 1950 en el Maracanazo. 200.000 personas. 200.000 personas. Friasa hizo el 1-0 y después empató Schiaffino.
y lo terminó dando vuelta Alfredo Guignac, por supuesto con la capitanía de el Negro Varela y en el arco Maspoli, con empate, uruguayo. Con empate salía campeón Brasil, sin dudas. Y mañana se va a cumplir un año de la vuelta frustrada del fútbol paraguayo. El COVID golpea al equipo estadounidense de básquetbol. A todos. Fuera de los Juegos Olímpicos, Bradley. Y ojo que en la habitación estaba con Damian Lillard, así que hay que ver qué pasa ahí. Ya fue aislado, hay muchísimos casos de COVID lamentablemente. Recién estaba leyendo acerca de un atleta esloveno que se pierde también los juegos por dar positivo al llegar y ya no cuadra con su competencia. Y hay un caso extraño de Uganda, un deportista que desapareció y hasta ahora no se sabe nada de él. Tuvo que haber estado para ciertos controles y desapareció de la habitación y no se lo encuentra. Así que bueno, nos vamos. Chao, chao, que la pasen bien. Buenas tardes. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Más potente, más efectiva, más rápido, lo más nuevo, lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe, para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Mitaja mitarusuña mojaraibai, jaepetei tormento, y catuba oso, debe ñangarecora mujesecuera ave, ani de heyare. Ella ponder en viapo, entero beba y me responsable. De cuara momita tera mitarusure, que oñen bojarai, pa enoi 911, tera 147 fono ayuda, pe. Nemo marandú, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Plan Internacional, UNICEF, Children Believe, Aldeas Infantiles, SOS Paraguay, JABI, Entidad Binacional Yacyretá. Gobierno Nacional Paraguay de la Gente. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Agradecemos a Radio La Unión R800 que nos acompaña siempre, cada fin de semana, en esta misa. Lo volvemos a escuchar a las 6 de la mañana del día domingo, por acompañarnos en nuestra misa. La Unión R800, amplitud modulada. Radio La Unión R800 AM. Quiero ofrendarte en versos de amores mi vida y mi ser. En estas sencillas palabras de mi alma llena de pasiones, de amor y de fe. Madre inigualable, esposa divina, novia idolatrada, hijas del amor. Mujer paraguaya, humilde y sencilla, hoy en tu homenaje va un brindis de amor. Mujer paraguaya, humilde y sencilla, hoy en tu homenaje va un brindis de amor. Mujer paraguaya, de manos sedosas, bella y hacendosa, curtida de sol, musa inspiradora, de batibohemios, llevas en el alma la estrella de Dios.
refrendarte en versos de amores mi vida y mi ser. En estas sencillas palabras de mi alma llena de pasiones, de amor y de fe. Madre inigualable, esposa divina, novia idolatrada, hijas del amor. Mujer paraguaya, humilde y sencilla, hoy en tu homenaje va un brindis de amor. Mujer paraguaya, humilde y sencilla, hoy en tu homenaje va un brindis de amor. Mujer paraguaya, de manos sedosas, bella y hacendosa, curtida de sol, musa inspiradora, debate y bohemios, llevas en el alma la estrella de Dios. Soy la tierra primorosa, porque Dios me hizo nacer en la selva de Esmeralda y entre ríos por doquier. Es mi raza generosa. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, un gusto, estamos de regreso. ¿Cómo es que dice el audio? Buenas. Actitud de viernes. ¿Cómo está Isaac? Hola, Ale Ortigosa, nuestro productor ejecutivo. Nuestra compañera Fátima, en este momento, este es el horario en que ingresa al estudio para hacer el servicio que corresponde, desinfectar absolutamente todo. Bueno, qué gusto, ya son las 13:36 minutos, 18 grados de temperatura, lindo sol, linda siesta, es de esas siestas para tomar mandarina bajo el sol, ¿verdad? ¿Por qué es lo que hacemos esas cosas? Pero la mandarina de verdad tiene que ser esa mandarina Paraguay. Sí, peinea de guay, no putas papen de pore. Una semana luego. Vos sabés que la fragancia, la línea Barberry, o Burberrys, como quieran decirle, creo que tenía una fragancia que olía a mandarina. Tenía un toquecito de mandarina. Pero que recuerden que la esencia de la naranja jai se utiliza para cosméticos inclusive, ¿verdad? La esencia Pettingray se extrae también de la naranja agria. Pe naranja jai de Ipurúa, pe ñambo jai asado a la olla, sí, con arroz queso. Habrá sido ese el menú de viernes. Bueno, les decía que tenemos 18 grados de temperatura a estas horas, buen clima, pero tenemos que prepararnos para el descenso de la temperatura, gente. Atiendan que para sí, sábado y domingo sábado sobre todo vamos a tener buen clima todavía, 11 de mínima, máxima 22, pero a partir de domingo, gente, 6 de mínima, lunes 4 de mínima, martes 5 de temperatura mínima y las máximas estarán entre 17 y 19 grados. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes a todos. Viernes con temperatura agradable, decías, hay que prepararse para temperaturas más bajas. Frío luego, Carlos. Sí, que van a llegar a partir del domingo. Sí. Según el primer informe de la Dirección de Meteorología. Es probable que... Mira, sábado es 11 nomás luego la mínima también, Carlos. Sí, como hoy. Sí. Así como hoy. Hoy fue 10 grados la mínima. Y, a ver, ahora mismo tenemos una temperatura de 18 grados, 17 grados en realidad marca el termómetro de meteorología. Y mañana no va a sobrepasar 22 grados. Prácticamente las mismas características de hoy. Sí, está soplando viento sur solo en 7 kilómetros por hora. En la zona del Alto Paraná, Ciudad del Este, tenemos 16 grados también a estas horas. Fíjate, el domingo, Asunción 6 grados, Caacupé 6 grados, Caazapá 5 grados, Ciudad del Este 6 grados, Coronel Oviedo 5 grados, Concepción 10 grados, Encarnación 4 grados, Puerto Olimpo 13 grados, Mariscal Estigarribia 11 grados, Paraguarí 6 grados, Pedro Juan Caballero 10 grados, Pilar 5 grados, Pozo Colorado 9 grados, Salto del Guairá 8 grados, San Juan Bautista 5 grados, San Pedro, segundo departamento, 9 grados y Villarrica 5 grados. Esto es para el domingo. Tengo datos también para el lunes, ahí baja más la temperatura. Por ejemplo, Asunción 4 grados. Sí. Caacupé 4, Caazapá 3, Ciudad del Este 2, Coronel Oviedo 3, Concepción 4, Encarnación 2 grados. Puerto Olimpo 6, Mariscal Estigarribia 5, Paraguarí 3, Pedro Juan Caballero 3, Pilar 2,
Pozo Colorado 2, Salto del Guairá 3, San Juan Bautista Misiones 2, San Pedro 4 y Villarrica 3. Y después el martes, vuelve a subir pero un poquitito. Pero ¿Cuánto, por ejemplo, las mínimas? Y está 5, 4, 4, 3, 3, 7, por ejemplo, 9, hasta ahí. Para recordar nomás, Carlos, ¿hay pronóstico de lluvias para la semana siguiente? Y no se ve, no tengo. Cielo despejado. Hasta el martes por lo menos no. Bueno, eso implica que cuando el cielo está despejado, inclusive, y baja mucho la temperatura, podríamos hablar de heladas, Carlos. Acá hay un comentario a propósito de este informe meteorológico que tiene relación a lo que estás planteando, que a partir del lunes se espera un ambiente muy frío en el amanecer y condiciones favorables para la formación de escarchas y o heladas de manera puntual en el centro, en el sur, en el este de la región oriental y el Bajo Chaco. Sí, cuando tenemos cielo despejado baja mucha temperatura, es una predisposición para esos elementos que estás mencionando, efectivamente. Bueno, Carlos, estábamos todos expectantes, digo bien, de información oficial que se vaya a dar desde el Ministerio de Salud, porque a través de eso nos manejamos un poco con respecto a cuál será la actividad cuando hablamos de vacunación, y va a ser a las 5 de la tarde finalmente. Sí, 5 de la tarde, hoy viernes. Hoy a las 5 de la tarde. Estamos todos esperando que se actualice o se dé información oficial de cuál es la lista que se va a aplicar cuando hablamos de enfermedades de base y en consecuencia riesgo ante el COVID-19 para la población de 12 a 17 años que deben recibir la Pfizer. Posiblemente esa va a ser la información más importante que se pueda ampliar hoy. Sí. Y también el otro elemento, Carlos, que ayer con toda esa lluvia y demás, más de 90.000 vacunados de igual modo, y nos estamos acercando a prácticamente punto límite con respecto a las 500.000 dosis que llegaron de la Pfizer. Sí, señor. El ministro viaja mañana a los Estados Unidos. ¿Va a ir a gestionar? Sí, lo que nos había anunciado nosotros, ¿recordás aquel fin la de Moderna. Perdón. No. Janssen. Pfizer, Janssen y mecanismo COVAX, entre otras cuestiones. Lo que da a entender, Carlos, que prácticamente las vacunas que habíamos negociado con la India quedarán ahí nomás, porque... Pero Covaxin era con la India. Covaxin. Y hoy escuché que decían que va a llegar en agosto. Finalmente. Que van a llegar en agosto. Llega en agosto se cancela el contrato, Carlos. Y las Sputnik también tienen que llegar. Y sobre todo, a ver, hoy justamente en el WhatsApp de la Unión 800 AM desde Caguazú, que a propósito nos escuchan a través de 104.1 FM, Carlos, me preguntaban, las Sputnik, componente 2, segunda dosis, ¿cuándo llegarán? Porque estamos expectantes los que ya prácticamente tenemos que recibir la segunda dosis, me decían. Y quiero confirmar o reconfirmar si en el contrato figura que en 6 meses tienen que entregar la totalidad, ¿o no? ¿De la Sputnik V? El año era, Carlos. ¿El año? El año. Quiero contarte también esto que tiene que ver con que el fiscal Federico Delfino y Lorenzo Lescano, ante fiscales de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas, Antisecuestro y Antiterrorismo, dice, se dirige esto al comandante de la Policía Nacional, porque solicitan ordenar la detención preventiva de Feliciano Bernal Maíz. Feliciano Bernal Maíz, paraguayo soltero, 23 años. De Hugo Vicente Bernal Maíz, paraguayo soltero, 22 años. Ordenar la detención de Laubrindo Valbuena Mariz, soltero, 19 años. Y de Elisandro Valbuena Mariz, soltero, de 21 años. Miembros de la ACA. ¿Qué hicieron exactamente sobre ellos? Ordenan, la Fiscalía pide que al comandante de la Policía Nacional que... los capture. Ordena su detención, la detención de cada uno de ellos, en el caso Jorge Ríos. Claro, lo que echa totalmente por tierra todo ese discurso, esa perorata de esos senadores irresponsables. Comenzando por el presidente del Congreso Nacional. Totalmente desubicados, sin tener sustento y evidencia. Quisieron embarrar que se trataba de grupos narcotraficantes los que cometieron ese secuestro y ejecución, Carlos. Con esto, porque en teoría tenemos que creer en las instituciones, la institución fiscal, Ministerio Público y Policial están abocados a identificar el paradero y detención, obviamente, de estas personas vinculadas o sindicadas como los autores materiales
del secuestro y ejecución de Jorge Ríos. Perdón, Carlos, pero son unos desubicados estos legisladores. Hay que asumir con fuerza. No pueden, sin sustento, sencillamente tirar un dato que no puede ser verificado, Carlos. Ayer nosotros, Javier, no hicimos comentario, pero hicimos mención, hablamos entre nosotros, perdón, de un asalto que estábamos viendo, estaban mostrando en la televisión, una señora que llegaba y que desde un auto baja un señor, la apunta y le quita la cartera. Después cuentan que era algo así como 20 millones de guaraníes. Hoy al mediodía hubo un asalto en plena avenida Mariscal López. ¿En dónde? ¿A qué altura? Cerca de Las Teresas, más o menos, allá Perú, José Verges, en esa zona. Y también gente que aparentemente retiraba dinero de un banco, que fue interceptado por otro grupo y hasta ese momento por lo menos no se tenía el monto, no se dio a conocer el monto que fue llevado. Pero estamos hablando de un asalto comando y en pleno mediodía. Carlos, ¿cómo son las cosas a medida que avanza la normalidad? También las olas de asaltos y la criminalidad pareciera ser que va tomando su curso normal. A veces también usamos mucho como relación el escenario que tiene el Hospital del Trauma para medir si en algo la pandemia o alguna que otra restricción aminoró o disminuyó, utilizando un término correcto, sí, con relación a accidentes de tránsito. El único tiempo en que sí realmente disminuyó, Carlos, fue en aquel de las restricciones estrictas el purete, de 3 meses. El purete, como se dice, ¿verdad? Sí, que era parte de abril, mayo, junio, Carlos. Ese tiempo es lo que no desapareció, mermó. Pero después, Carlos, los accidentes, sobre todo de motocicletas, continuaron incesantes. Después de un tiempo, hablamos nosotros hoy, después de varios días, con el doctor Ángel Núñez, el director de terapia del Ministerio de Salud Pública, Javier. Sí. 100% de las cámaras de terapia intensiva de los hospitales están ocupadas. 100%. Terapia intensiva. Y eso significa que disminuyó el contrato del Ministerio de las camas privadas. Pero yo creo que siguen todas ocupadas. Ahora, para internación no sé, Javier. Tendríamos que preguntar eso con relación a internación. Pero terapia intensiva, 100% de ocupación, dijo esta mañana a la Unión el doctor Ángel Núñez, y contó que, por ejemplo, hay 60 pacientes, o por lo menos según el reporte de ayer, casi 60 o 60 pacientes estaban en lista de espera. De vuelta continúa la lista de espera. Sí, pero ojo, en mayo, ¿sabes a qué número se llegó, Javier, en lista de espera? A 206 personas. Pero, Carlos, ¿por qué estamos en lista de espera todavía? Si en teoría 468 personas son las que están en terapia intensiva. Y cuando estábamos allá por 200, por encima de los 600, llegó días que era 100 en lista de espera tan solo en teoría. A mí no me cierra mucho, ¿verdad? Pero yo supongo que estos son datos que ya entre la noche y la madrugada cambian, Javier. Sí, pero 2 cortes al día se hace, Carlos. Pero ahí se informa. El corte de ayer en la noche. ¿Y a qué hora se dio ayer? 8 de la noche, antes de las 8 se dio este reporte. A las 7:40. Porque, sí, ahí está. Porque me decía el doctor Núñez que incluso había gente intubada que ocupó automáticamente, porque posiblemente han dejado por fallecimiento en algunos casos, ¿verdad? Y inmediatamente, pero es cierto lo que decía con relación, porque ahí no está el 100% de las camas ocupadas, pero él me dijo que sí, 100% ocupadas, me dijo esta mañana, y que en el mes de mayo en la lista de espera estaban algo así como 206 pacientes, hoy 60. El doctor Derlis León, de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, dijo hoy que Paraguarí, Capital y Central tuvieron una reducción del 15%, por ejemplo, en el tema de medicamentos, oxígenos, que tienen que ver con pacientes, por supuesto que también han disminuido en internación. Carlos, ¿te acuerdas que en estos días hacíamos una relación? El hecho de que disminuyan estos números no significa que la inversión en infraestructura deba estar debilitada. Claro. Porque si en una de esas se registra un rebrote o el avance de la variante Delta, o sencillamente algo se hizo mal y terminaron
explosión de casos. Entonces nos vamos a ver en otra tragedia de vuelta, o en una tragedia peor, porque cuando ya tuvimos tiempo y no lo hicimos de vuelta, entonces sí hay que empezar a tallar ahí una cuestión de responsabilidad. Y otro tema, ayer nosotros hablábamos con el doctor Hugo Kunzle, Javier, y él como que minimizó todo lo que le dijimos con relación a la reacción de la gente, a la indignación y a la humillación, pero un poco más tarde confirmaron que se cambiaban de local. Sí. O trasladaban el vacunatorio de la gobernación al polideportivo municipal. ¿Qué pasó finalmente? No, yo te digo, error, Javier. Eso se tenía que hacer un día antes. Eso se debió hacer semanas atrás. Pero como mínimo. O ya no llovió. No se le cuidó a la gente cuando el informe meteorológico, el pronóstico hablaba de lluvia. Y vos sabés que encima... Como otros hicieron, ¿eh? Sí, pero en el ojo le dio, Carlos, porque ayer hubo lluvias. No hay lloviznita ni nada. Lluvias se registraron ayer. Desde la madrugada inclusive. A ver, yo quedé, Carlos, cuando le entrevistamos al doctor Kunzle ayer en la siesta, yo tuve la sensación, la percepción que en realidad no tienen nada ni diseñado, Carlos. Va a pasar nomás, y en algún momento la gente se va a calmar con respecto a las críticas. No sé, pero Javier, vacunas tampoco no hay. Y no tenemos vacunas. Si hoy se llega otra vez a 90.000... Terminan. 210.000 dice que había supuestamente. Claro, el propio Castro confirmó esta mañana que en el inicio de la vacunación de hoy 210.000. Claro, 120.000 van a quedar. Bueno, y mañana y pasado hay primera dosis en el Aratirí. En el Aratirí, y lunes en teoría van terminación 8 y 9. Los rezagados, lo que todavía no se tiene información, porque al final de cuentas lo del feriado pues cayó. Esa qué falta de comunicación interna. No, pero no, solicitás, hablaste adelante, después no está. A ver si no hace falta. El propio Sequeira dijo que no hace falta. Hoy el doctor Roque Silva nos contaba de la habilitación de un autobac en el Abasto Norte, un lugar muy bien ubicado y estratégico. Doctora Cintia Cardoso, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Sí, buenas tardes, ya por suerte para nosotros. Para mí también. O sea, fue antes como... O sea, ustedes dos que almorzaron, eso tienen buen día. Y yo que no almorcé, bueno, buen día. La doctora Cintia es directora del Hospital de Limpio. ¿Cómo está, doctora? Sí, muy todo bien acá. Estamos trabajando en el Abasto Norte. Estamos con el puesto de vacunación Autovac. Y también estamos con el tinglado Silvestre Aveiro, que es para acceso peatonal. A ver un poquitito, doctora, a partir de hoy empezó a funcionar esto del Abasto Norte. Sí, desde hoy estamos y vamos a estar de lunes a viernes de 7 a 17, por el momento 35 años o más y sin tener en cuenta la terminación de cédula. ¿Y cómo se manifestó la gente, por lo menos hasta lo que va de la jornada? Muy buena afluencia de gente. Cuando nosotros vinimos esta mañana temprano para prepararnos para el trabajo, ya había fila que salía inclusive del Abasto, y se imaginan que nosotros estamos en el fondo del Abasto, prácticamente donde termina la propiedad. Son como 4 o 5 cuadras de la ruta, y la fila sale del Abasto y llega casi hasta el el último viaducto sería, si es que uno está viniendo de Asunción. Sí, señora. Ahora, de lunes a viernes va a funcionar esto. Sí, de 7 a 17. Y como su nombre lo indica, es un autovac. Sí, es para autos y motos. ¿Cómo se llama el otro lugar, el tinglado, donde están recibiendo...? El tinglado es Silvestre Aveiro, el tinglado municipal, que queda en el centro mismo de la ciudad. Está a 1 cuadra de la ruta 3 de la curva, está donde están todas las lomiterías. Ahí donde está el lugar donde se vende pollos, ahí se entra 1 cuadra de la ruta y ya está la plaza. ¿Ese funciona con el tinglado? ¿De qué día a qué día? Ese está todos los días, va a estar ahora. Empezamos desde ayer ahí por el tema de meteorología. Como se pronosticaba lluvia, entonces el miércoles a la tarde hicimos la mudanza, se equipó eso, que por suerte es amplio, tiene baños, una plaza alrededor inclusive, y la sede de la Cruz Roja de Limpio también está ahí, lo que fue de gran ayuda
para el trabajo ahí, entonces nos mudamos desde el jueves del hospital ahí, de manera a tenerles bajo techo protegido a nuestro público, ¿verdad? Usted dice todos los días, ¿significa sábado, domingo? Sí, mañana vamos a estar vacunando segunda dosis a embarazadas, que es lo que estipula el calendario de vacunación. Sábado vamos a estar trabajando con terminación 0 al 4 y domingo vamos a estar con terminación 5 al 9. Embarazadas segunda dosis. Embarazadas. Sí. Correcto, esto entonces tiene que ver. ¿Y después hay otro vacunatorio o no, doctora? No, dentro de limpio esos dos. Esos dos. Sí. Correcto. Hablamos del Autovac Abasto Norte, que hoy hasta las 5 de la tarde funciona y vuelve a funcionar el lunes. Sí, así mismo. Eso es lo que nos cedió el abasto, porque vio que los fines de semana es mucho el movimiento de público acá adentro, que no nos iba a permitir poder trabajar tranquilamente, ni a ellos tampoco. Sin embargo, entre semana es un poco menos, entonces permite que nosotros no estemos en el camino de los proveedores, los preventistas, los compradores, ¿verdad? Estamos prácticamente donde termina la propiedad, entonces no les molestamos a ellos. Y también nos dimos cuenta que viene mucha gente de otros distritos, que como ustedes saben acá vecinos ya están en Boscada y Arroyo Estero, que son gente que viene a traer sus frutas, por ejemplo, y aprovecharon para vacunarse también. Empresas de transporte, taxistas, todos estuvieron viniendo hoy. Doctora, ¿por qué solo peatonal? ¿En el tinglado? No, en el abasto. No, el Autovac. Autovac. En el abasto, ¿por qué solo Autovac? Y de manera a separar la población, y porque en el centro, en el pueblo mismo, es toda la gente que llega del centro de la ciudad y de los barrios cercanos, ¿verdad? Y acá ya hay gente que viene son proveedores, compradores, gente que sí o sí entra con vehículos hasta acá. Entonces, este público es un público muy importante, y también, sobre todo, de ciudades vecinas que no están teniendo lugares de vacunación. ¿Por qué piensan que solamente la gente va en auto ahí? Acá la gente viene todo en auto o en moto. ¿Y la porque gente que trabaja es un predio ahí no tiene derecho? Sí, no, ellos, la mayoría de ellos ya están vacunados, y también se acercaron uno que otro y entonces se les vacunó, mostraron que eran trabajadores del lugar y sin problema. No, es que no tienen derecho, si cumplen el requisito de la edad. No, a ver, lo que siempre digo, hay que flexibilizar el acceso. Y el por hecho eso... de no, doctora, el hecho de no poner peatonal también en un mercado de concentración como esa es un elemento limitante, porque si partimos de que solamente acá vienen en vehículo, ya es un elemento limitante, porque hay que pensar macro, en general, hay que poner peatonal. Sí, lo que pasa es que llegaron, los que quisieron, llegaron, pidieron y no se les negó. Pero se trata de separar por el tema de la aglomeración, porque allá tampoco ya no tiene mucho espacio para estacionamiento, que llega mucha gente en vehículo y se baja a vacunarse, ¿verdad?, en el tinglado. Entonces por eso calculamos separar, porque allá ya no tiene mucho lugar para estacionamiento y llega mucha gente caminando. Entonces le separamos y le liberamos porque para aumentar nuestra capacidad de vacunación. Y también, ¿qué pasa? Que con el frío la gente puede esperar dentro de su auto, entonces eso nos facilita. La persona que está esperando a pie, pues de repente no tenemos mucho lugar donde guarecerle. Porque acá es un lugar completamente abierto y sufrimos mucho con la temperatura, las bajas temperaturas de la mañana temprano, sufrió mucho acá el funcionariado. Pero sin embargo el que estaba en el auto estaba tranquilo con su mate sin ningún problema. Cosa que si le hacemos todo peatonal, van a sufrir. Sin embargo, en el tinglado están cómodos, ellos entran y están sentados esperando bajo techo. Entonces están protegidos. Y va a ser más frío lunes y martes, doctora. Domingo. Sí, lunes, este fin de semana. Por eso fue que suspendimos el tema de la vacunación en el hospital. Porque nosotros habíamos cerrado la cuadra Melo Portugal, que es la calle al costado del hospital, y estábamos trabajando
todas las sillas en la calle y ahí ellos se sentaban a esperar y los puestos de vacunación estaban entre el estacionamiento y la calle, ¿verdad? Entonces, cuando vimos lo del tema de meteorología, fue que solicitamos el permiso y la municipalidad nos estuvo apoyando con al cedernos y prestarnos el tinglado. Y así nuestro público está protegido.